Este domingo nos fallecía el periodista, el escritor, el pregonero, el poeta, el cofrade y sobre todo el cristiano José Luis Garrido Bustamante a sus 90 años de edad. Entiendo que todos conocen la trayectoria profesional de este gran periodista. Por ejemplo, fue pionero en las retransmisiones cofrades, fue el primero en retransmitir la Semana Santa de Sevilla al resto de España a través de Televisión Española. También ofreció el pregón de la Semana Santa de Sevilla en 1990, escritor de muchísimos libros, productor, presentador de muchos programas, no solo de ámbito cofrade, también político y sobre todo una buena persona. Fíjense qué curioso que la última intervención que hizo José Luis en un medio fue aquí, fue precisamente en 101, justamente hace un mes, cuando hacíamos un programa homenaje al padre de Andrés Cañadas, Andrés Luis Cañadas. Él fue compañero de este periodista jerezano durante muchos años y entendimos, tuvimos a bien invitarlo en ese homenaje, ¿no? En la mesa estaba Andrés Cañadas, estaba Fran López de Paz, estaba en el cielo Andrés Cañadas padre y también estaba José Luis Garrido Bustamante. Pues yo creo, fíjense, que ya ahí nos estaba hablando desde el cielo. Se introdujo en esta conversación, en este programa, a través de una llamada telefónica, salía en sus pantallas una imagen de él y yo creo que ya ahí nos estaba hablando desde otra dimensión, ¿no? Eso fue hace un mes. Y este domingo, cuando él falleció, todos ustedes saben que 101 no pudo retransmitir la salida de los estudiantes por un fallo técnico, pero yo creo que detrás de ese fallo técnico estaba la voluntad del Padre, la voluntad del Señor, y les voy a explicar por qué. En esta casa tenemos a nuestro realizador de confianza, que se llama Pablo Garrido, y que es el nieto de José Luis Garrido Bustamante. De haber emitido esa retransmisión, a Pablo le hubiera cogido la noticia en directo, ¿no? Y yo creo que el Señor quiso que Pablo estuviera con su familia, con su padre, con su madre, esperando esa noticia y recibiendo el cariño de todos ellos, ¿no? Yo creo que el Señor dispuso y quiso que esa retransmisión no se hiciera para que Pablo saliese de esta casa y se fuera a la suya, a su hogar, a esperar la noticia que llegaría posteriormente. José Luis Garrido Bustamante falleció el domingo 17 de noviembre del año 2024, día que salía de forma extraordinaria, después de 50 años, el Cristo de la Buena Muerte. Fíjense qué curioso, ¿no? Fallece el día que sale el Cristo de la Buena Muerte. Hace 2 semanas decía aquí Javier Prieto que su padre tuvo una buena muerte, en referencia al Cristo de los estudiantes, ¿no? Que consiguió entender esa vocación. Y estoy convencido que José Luis Garrido Bustamante ha tenido una buena muerte. Cuando empezamos este programa, hace ya 3 años, decidí ir a casa de José Luis Garrido Bustamante, allí en Saltera, hacerle una entrevista y aprender, ¿no? Aprender para que al menos un 1% se me pegue del maestro, ¿no? Yo no sé si se me ha pegado ese 1%, pero estoy convencido que él en la tierra ha dejado a muchos alumnos que no sé si estarán algún día a su altura, pero que siguen sus consejos, ¿no? Y en esa charla yo recuerdo 2 declaraciones que a mí me marcaron. La primera fue que él, si no llega a tener fe, se hubiera vuelto loco cuando falleció su hermano. De no ser por la fe, él se hubiera vuelto loco. Y la segunda fue que sí, que él le tenía miedo a la muerte, que él temía lo que le iba a pasar, no sabía dónde iba a ir y me lo comentó y así lo dejó de forma audiovisual en la entrevista que yo le hice. Pero rápidamente me dijo: el que vive y cree en mí, el que vive y cree en la resurrección, no morirá para siempre. Y yo sé que no moriré para siempre. Y yo hoy aquí, después de 3 años, confirmo que José Luis Garrido Bustamante nunca fallecerá porque nunca se le olvidará. Va por ti, maestro. Tú le has dicho al Cristo del Calvario muchas cosas, pero habrá un momento en el que tengas que decirle lo definitivo, el momento de la verdad con V mayúscula. Pero yo a veces pienso, pues a lo mejor cuando yo ya me haya ido, alguien recuerda, pues en su pregón dijo esto: y a mi Cristo que duerme con su más dulce muerte, yo le pido que cuando me desprenda lo humano, se libere de clavos, de su sueño despierte y me saque del mundo agarrado a su mano. Cuando terminé ese verso la gente no aplaudió, ni se oyó nada en el teatro.
El silencio. En silencio. En el Calvario solamente hay un sonido que es el crujido. Sí. El crujido de la madera, Sí, que creo que es el eco del crujido nuestro, del interior nuestro. Cierto. Que quien cruje no es la madera, los que Cierto. crujimos somos nosotros. Cierto. Tú en este libro, blanco, negro y gris, Sí. te despides del Cristo del Calvario. Yo me despido del Cristo del Calvario en blanco, en negro y O gris, lo saludas. dedicado a mi túnica. Ni ella ni yo estaremos cuando esta túnica mía no cuelgue de su perchero. Ella ya, piel penitente, habrá cubierto mi cuerpo, unida a mi carne, y juntas habráse enfundido dentro del haz más prieto de sombras y de silencio de un féretro. No quiero trazar la imagen, me aterra pensar en eso, mas sé que a la postre el día vendrá sin otro remedio y con la túnica puesta habré de asomarme al cielo. ¿O no? ¿Quién sabe? Lo cierto me espera en ese momento. Miro a mi Cristo y le digo, cuando tú quieras, maestro. Pues se nos fue el maestro Garrido Bustamante, pero se nos fue temporalmente, porque su recuerdo, sus lecciones y sobre todo su legado queda en la tierra de forma eterna, como bien decía ese vídeo. Además, fíjense qué casualidad, ¿no? Hablábamos de la buena muerte, del fallo técnico, de su nieto Pablo Garrido. Vamos a hablar también de su Hermandad del Calvario. El día en el que se celebró por la mañana la misa de Requiem, aquel martes por la mañana, la Virgen de la Presentación del Calvario amaneció en el altar mayor para la celebración de sus cultos, y este jueves, mañana, se depositarán en el columbario de la corporación sus cenizas, y este jueves es el día de la Virgen de la Presentación del Calvario, de su Hermandad del Calvario, ¿no? Decía que se iba también, además de un maestro, una parte de nuestra Semana Santa de Sevilla, de la infancia para muchos. También se va a la vieja escuela de este gremio, del periodismo, pero se queda él. Y al final, más allá de todo lo que consiguió, también consiguió esa medalla de la ciudad de Sevilla el pasado mes de mayo. Aparte de todos los logros que consiguió, lo que se va a quedar sobre todo aquí es su alma y cómo fue como persona, ¿no? Eso es lo que describe a un ser humano. Y José Luis Garrido Bustamante fue una gran persona, y José Luis Garrido Bustamante fue un buen cristiano. Por tanto, entiendo y creo que más allá de lo que suba con él, aquí se queda ese legado que nos dejó,
y un alma pura, limpia y sobre todo cristiana. Esteban Romera, una pena dar esta noticia, pero bueno, yo creo que José Luis dejó a muchos alumnos, como tú, como yo, como Miguel Ángel Moreno, como Fran López de Paz, como el propio José Antonio Rodríguez, Víctor García Rayo, tantísimos periodistas que aprendieron de él y que hoy están contando su noticia, ¿no? Hombre, tú has hablado de periodista en primera persona. Yo soy aficionado a ser periodista y así lo tengo claro, ¿no? Lo tengo claro. Has hablado ya de José Luis Garrido, periodista. Has hablado también como maestro, evidentemente. Has hablado también como cofrade. Pero yo me quedo con la relación que tuve con él, siendo muy jovencito. Me quedo con esa humildad y con esa saber estar de esa persona que fue, que es y que siempre será, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que él como persona lo llenaba todo. Después también me quedo con su legado, ¿no? Por no repetirme en palabras que tú has hecho, ¿no? Ha dejado una familia muy grande en todos los sentidos. Aquí en nuestra casa, en 101 Televisión, tenemos un nieto que hoy evidentemente no puede estar con nosotros, pero que siempre estará con nosotros y de alguna manera su legado sigue entre nosotros, ¿no? En definitiva, un día triste pero un día alegre, ¿no? Porque totalmente. Yo creo que hay que quedarse con él. Yo creo que él... Con sus 90 años, claro, 90 años. Uno que hace poco ha perdido a su padre, como me ha ocurrido a mí, yo me tengo que quedar con eso, ¿no? O sea, una persona que ha vivido, que ha conocido a sus hijos, ha conocido a sus nietos, ha tenido una vida intensa y lo que hay que darle gracias a Dios. A de arriba, por haber tenido tanto tiempo con nosotros, hubiera sido más tiempo mejor todavía, ¿no? Evidentemente. Y a nosotros por haberlo conocido. Él como persona, vuelvo a repetir, fue, es y será grande. Y fíjate, ¿no?, que decíamos al inicio de este programa que la última intervención que él tuvo fue aquí con Andrés Cañadas, que repitió constantemente una frase: las cosas no suceden por casualidad. Y estoy convencido que todo lo que ha sucedido no ha sido por casualidad y detrás de todo está la mano del Señor, a la que él se aferró, a la que él se agarró hasta el último día a través de los clavos del Cristo del Calvario, ¿no? Y en la mano del Cristo del Calvario está todo lo que hemos comentado, ¿no? Desde el día de la Virgen de la Presentación, que esté en el altar mayor, las propias cenizas de nuestro compañero y periodista José Luis Garrido Bustamante, pasando por esa buena muerte, por la retransmisión de 101 y todos los agentes que han hecho que esto sea de esta forma, porque además él tuvo una buena muerte. Javier Abad, ¿qué tal? Buenas noches, un placer. Buenas noches, bueno, buenas noches. Verdad que como venimos hablando, pues un poquito menos buenas noches, ¿no? La pérdida del maestro Garrido Bustamante, ¿no? Abuelo, padre de mi amigo Javier Garrido, de su hermano Ángel, de Antonio, de todos sus hermanos, ¿no? Abuelo de Pablete. Pablete yo personalmente lo quiero mucho, un chaval que conozco de hace mucho tiempo, que siempre lo he tenido cerquita mía, aunque ahora está en la casa en 101, pero es un chaval que le tengo especial cariño y al que quiero mucho, igual que a su padre Javier. Y bueno, se va perdiendo, veníamos hablando que es cierto que se va perdiendo parte de la información cofrado, de la voz de las cofradías de nuestra infancia, ¿no? Ya se va marchando cada vez más, ya bueno, ya no suena casi extraño escuchar eso de Onda Médica, ¿no? Sevilla Televisión, Garrido Bustamante, Agustín Hepburn, Paco Robles ya no participa de manera directa, ¿no? O de manera continua en las retransmisiones, Juan Miguel Vega Padre, o sea... Antonio Burgos también, que se nos fue. Antonio Burgos, o sea, es la voz de lo que nosotros hemos conocido Carlos en Enlate, mi infancia, claro. Y poco a poco se va marchando pues una etapa que sin lugar a dudas sembraron y pusieron unos cimientos y que indudablemente eran infinitamente mejor que nosotros, y gracias a ellos, gracias a ese legado, nosotros vamos a ir estirando esto como buenamente podemos. Con que se nos pegue un 1%, que yo lo dudo, será suficiente. Tienes unas fotos que enseñarme, pero antes de eso voy a saludar a José Carlos Cutiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué último programa nos regalaste, Bueno, más bien me lo regalaron a mí. Lo que pasa es que, bueno, después de haber estado huyendo de la dragona de Saico un mes, bueno, pues Jesús casi que se me quedó el lagarto nada más, ¿no? Pero bueno, fue un programa intenso. Hoy es otro tono, evidentemente. A los que no conocimos personalmente a Garrido, lo que nos queda es su voz. Una voz que sonaba Semana Santa. La gente de mi edad sabía que cuando sonaba la voz de Garrido en la radio, en la tele, estábamos cerca de la Semana Santa. Y eso es un legado importantísimo, cuando tu figura, tu voz,
se asocia algo tan importante como la Semana Santa en la memoria histórica de tantos sevillanos y sevillanas, realmente es que ha dejado algo muy importante. Además, fíjate que cuando yo lo entrevisté, le dije, bueno, ¿y cuál es tu sueño, no? Y me dijo, mi sueño por mi familia es que me den una medallita de la ciudad, ¿no? Hay que felicitar también al Ayuntamiento de Sevilla, que justamente entró este gobierno y en el primer año de entregas de la medalla de la ciudad, a pesar de que esto llevaba solicitado muchos años, este gobierno fue el primero en dar ese paso adelante y, por supuesto, cumplir su palabra, que se lo dijo previamente a las elecciones a su familia, y darle la medalla a Garrido y Bustamante en vida, porque hay muchos homenajes que desgraciadamente no se han podido dar en vida, muchas medallas de la ciudad que desgraciadamente se han dado a título póstumo, y la sonrisa y el día que pasó José Luis Garrido Bustamante no se lo va a quitar nadie. Miguel Ángel Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Otro periodista que puede hablar del maestro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con él. ¿Tú trabajaste? ¿Tú llegaste a trabajar? Sí, yo trabajé con José Luis en el año 2003, hicimos la Semana Santa juntos en Giralda Televisión, la primera Giralda Televisión, que fue Telegiralda, después Giralda Televisión, pues en 2003 hicimos la Semana Santa. Yo venía de Diario de Sevilla y pasé a ser jefe informativo de Giralda Televisión. Y además fue la primera Semana Santa en la que pusimos un punto distinto de imagen, ¿no? Pues siempre las conexiones hasta ese momento habían sido en Campana, entiendo, ¿no? Todo era Campana. Y a partir de ahí... Y ese día, esa Semana Santa de 2003, estuvimos hablando y a él le pareció buena idea el tener un punto distinto, que era en este caso el final de la Cuesta del Bacalao, un balcón, que ahora ya no existe esa casa, se vendió, se reformó y tal, pues en un balcón pusimos una cámara, un punto personalizado donde yo estaba toda la semana, él estaba en la Campana y yo estaba toda la semana, salvo el domingo de Ramos y el martes santo, que salía en mis hermandades, pues estaba toda la semana ahí retransmitiendo en la Cuesta del Bacalao. Y yo tuve la suerte de haber estado dando nombre y no será es por edad, no por otra cosa, pero yo me considero una generación puente, porque claro, yo tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con los míticos locutores de Cruz de Guía, no en Radio Sevilla, pero sí en otros medios, como con Manolo Bará, por ejemplo, de coincidir en multitud de ¿Radio Meridional pudo ser? En Radio Meridional, efectivamente. Perfecto, Radio Meridional. Ahí fueron mis inicios en los años, estoy hablando de 1990, pero también estuve en muchas conferencias conjuntas, la radio de ayer, la radio de hoy, cuando empezábamos Raimundo de Ita y yo en Cruz de Guía, y nos sentaban junto con Filiberto Mira. Tuve la suerte de estar con todos los que había hablado, de Chan Amador, de Carlos Enlate, y nosotros estamos en esa transición. En ese puente, ¿no? En esa, efectivamente, los Fran López de Paz, Juan Mi Vega, yo, somos esa, ellos son un poco más mayores que yo, pero estamos en esa transición, ¿no? que vivimos la época antigua y la época ya de la evolución. De hecho, teníamos una conferencia que dábamos cuando yo estaba en Radio Sevilla con José Manuel García, el jefe de emisiones de Radio Sevilla, hicimos una conferencia que estuvimos dando en diferentes puntos, incluso de España, que era la evolución de la información cofrade en Radio Sevilla desde los años 40 hasta finales del siglo XX, con documentos sonoros muy interesantes. Hay que decirlo, y nos tenemos que acordar de las personas que estuvieron aquí antes que todos nosotros. Efectivamente, y hay que dar son fuentes, ¿no? Y me acuerdo cuando habláis de la Semana Santa y de pionero en retransmisiones, que en el 87, quiero recordar, 86, fue el primero en retransmitir en directo la Candelaria por los Jardines de Murillo. Fíjate. Pusieron unos focos espectaculares, me acuerdo yo, iba de Nazareno todavía, y pusieron unos 84, creo que fue el 84, unos focos espectaculares. Yo eso lo viví y fue en Televisión Española. Televisión Española, no puede ser de otra manera. Claro, pues, que la sede estaba en la Avenida de la Palmera. Y la sensibilidad de las cámaras no es la de hoy en día, claro, por tanto, claro, el recogimiento de los jardines se perdía, pero era un plató. Era la única manera de transmitirlo. Tú ves las imágenes después y ves un poco el recogimiento de los jardines. Si estabas allí en directo, no había recogimiento ninguno. Claro. Aquello era el plató de encuentros en la tercera fase. Pues ahí queda nuestro particular homenaje al maestro Garrido Bustamante, y sobre todo una persona muy humilde, que yo cuando tenía 18 años le pedí por favor que me atendiese, lo hizo gustosamente, y eso no es habitual, ¿no? Una persona que lo consiguió todo, que tenga esa amabilidad y esa humildad de tratar a cualquiera de la condición que sea, es algo que nunca olvidaré y siempre le agradeceré. El programa de hoy, como han visto, es especial. Hemos alterado el orden de los factores sin que altere el producto, por supuesto, porque queríamos empezar hablando de José Luis Garrido Bustamante con expertos en la comunicación, como son los compañeros que están aquí conmigo. Por tanto, la parte artística será hoy
hoy, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de la transición, coincidiendo hoy 20 de noviembre con el fallecimiento de Franco, y a partir de este periodo es cuando empieza la transición española, que también, lógicamente, condicionó la etapa de las cofradías y de las hermandades. Ya esto es una serie histórica, ya hablamos de la Segunda República y de la Guerra Civil, y cerramos esta trilogía con la transición. Será la segunda parte de este programa con Jesús Romanov, Escudero, Manuel Jesús Roldán y Juan Pedro Recio. Ahora vamos a hablar de elecciones. Han sido 3 las alteradas, las suspendidas o las aplazadas. Ahora hablaremos de ellos, pero antes, Artible, ¿qué me tenías que enseñar? Dime. No, yo no enseñarte nada. Yo sí, que veo aquí unas fotos. ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí, una de mis devociones. Es que aquí tengo devociones, algunas de mis devociones. Mira, tengo que contarte algo. Mira, reconozco que en la última entrevista, la sentencia de Cristo. La última entrevista. La última entrevista. La de Javier Prieto. De Javier Prieto. Reconozco que cuando escuché la entrevista suya, hay mucha gente que me ha parado por la calle. Oye, genial la última entrevista, que por cierto en dato me diste, Curro, que batió récord, ¿no? Sí, el programa más visto. Me paró mucha gente diciendo, oye, súper emotivo las palabras de Javier Prieto, es una persona, un capataz que te abre los ojos. Creo que muchos deberíamos fiarnos en sus palabras, y es verdad que a través suya pues he sabido llegar mejor al Señor, en este caso al Señor de la sentencia, al que tiene las manos atadas, a ese que se le juzga sin saber hacia dónde vamos, y que bueno, que al final todos tenemos en nuestro corazón, y gracias a Javier Prieto voy a tener que tener este guiño con él, no solamente de mí para él o de mí con él, ¿no? Sino de toda la gente que me ha ido parando en estos días, porque oye... ¿Has descubierto al Señor de la sentencia? Claro. A mí también me pasó, lo miro de otra forma. Esta mañana, ayer por la mañana lo estuve hablando con nuestro compañero Alberto Álvarez, que estuvimos los dos de parranda ayer por la mañana, y estuvimos hablando de esto mismo, sí. Bueno, pues ahí queda esa reseña de Artible, y un saludo, por supuesto, a Javier Prieto, que fue el capataz del Cristo de la Buena Muerte, junto al equipo de Antonio Santiago. Capataz no, porque a él no le guste que le llamen así, pero bueno, fue la persona que estuvo comandando el primero de los pasos en esa salida extraordinaria, exquisita. Desde aquí felicitar a la hermandad, porque fue una salida que se recordará en el tiempo por el formato y el estilo en el que se desarrolló. Vamos a hablar de elecciones, además lo tengo aquí apuntado. 3 elecciones aplazadas, suspendidas o repetidas. Comenzamos con la Iniesta, aplazada al 15 de diciembre por problemas en el voto por correo. Segunda, los compañeros de Estandarte de Sevilla, también le agradecemos las palabras que tuvieron con nosotros el otro día, han adelantado que las elecciones de los panaderos se repetirán por las irregularidades que denunció el candidato Santi Suero, que perdió por un voto ante Juan Manuel Delgado. Y por último, esto lo conocimos la semana pasada, la Junta Electoral de la Hermandad de los Estudiantes rechaza por ahora la candidatura de José Ignacio del Rey Tirado por defecto de forma en los certificados de bautismo de 2 de sus candidatos que, atención, ya fueron miembros de Junta en esta hermandad. Lo cierto es que esta es la realidad de las hermandades. Esto es lo que está pasando en las hermandades. Este es el Sálvame Cofrade. No se equivoquen, ¿eh? El Sálvame Cofrade es el que yo acabo de leer. Aquí está todo, ¿eh? Y esto está pasando. Y esto es lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué os parece algo que no es nuevo, pero que desgraciadamente sigue sucediendo en las hermandades de Sevilla? Artible. Bueno, pues mira, por resumirlo y abrir un poco este melón, pues creo que sigue pasando lo que lleva muchos años pasando. Es que hay muchísimas personas, muchísimos indigentes cofrades que van a servirse de las hermandades y no a servir a la hermandad. Yo creo que este es uno, probablemente para mí, el gran problema capital de las hermandades, que no de las cofradías, que lo que importa verdaderamente es tener el cargo, seguir teniendo, ¿no?, o tomando posesión del cortijo en el que se convierten muchas veces las hermandades, y formando, pues bueno, nosotros le damos forma, tenéis razón, le damos forma a este Sálvame, pero como bien dice Curro, yo creo que toda la sustancia se encuentra aquí, ¿no? Yo creo que algo marcha mal cuando esto sucede, algo marcha mal cuando la propia curia en ocasiones pues intenta maquillar esto de manera errónea, y algo va mal cuando en ocasiones pues los capataces de moda de turno, las cuadrillas de voto volátil de turno, pues se asocian con una candidatura e intentan hacer de esto pues su propio cortijo. Yo creo que algo marcha mal, y yo creo que hay que destapar este tarro de la poca vergüenza, ¿no?, y del sinsentido absoluto de este tipo de cuestiones, hablarla con la misma naturalidad que la hablamos en cualquier sitio, desde el máximo respeto posible, evidentemente,
tratándolo siempre de supuestos, porque estos no dejan de ser supuestos, pero es cierto que es que, oye, yo creo que uno de los grandes problemas donde hay que empezar a poner el foco en estas cuestiones, ¿no? Hombre, yo es que pienso que las elecciones en las hermandades, incluso las que tienen una sola candidatura, terminan sacando los más miserables de las tripas de nuestras corporaciones. Desgraciadamente se vuelcan ahí los protagonismos, los deseos de... Pero yo tengo una pregunta. ¿Deseos de qué? Es decir, es que yo es por saberlo, para introducirme también en el grupo. Es que en Sevilla ser hermano mayor de una hermandad de penitencia... ¿Qué eran las hermandades? Es que a mí me encantaría saber qué hay ahí. Una posición, pero ¿qué forma parte del provincialismo? ¿Qué hay ahí para liar la que estás liando? Bueno, ¿Qué hay? Que yo quiero también participar. Es que parece que es el tesoro. Esto es muy simple. Porque hay gente que quiere formar parte de un... aquí lo hemos hablado más de una vez. ¿Qué quiere? Quien sirve y quien se sirve. Hay quien va a servir, quien va a servirse, quien quiere estar, porque es un puesto de relevancia, porque le da una notoriedad que no alcanza en su vida privada ni profesional, porque es una forma de establecer relaciones sociales en esta ciudad, y porque hay gente que por ser hermano mayor de su hermandad se cree que es el alcalde del distrito o de la ciudad entera. Esta es la realidad de una ciudad que tiene todavía formas muy provincianas y termina sacando lo peor y lo más miserable, y no hace falta ni que haya dos candidaturas. Aquí, con que haya una y otra te fomente el voto en blanco o te trate de boicotear el proceso electoral, que pasa hasta en las más pequeñas, que hasta los jarrones chinos emergen para tratar de reventarte un proceso electoral cuando son 4 monos, pues hasta en esos casos se pone de manifiesto el afán por controlar la vida de nuestras corporaciones de personas que no entienden que se trata de servir a la hermandad, de servir a los hermanos, de servir a la iglesia y de servir a su fe. Desgraciadamente somos humanos. Igual que esa podredumbre sale cuando estamos en otras instancias, pues aparecen en las hermandades que no dejan de ser inventos humanos. Pero que no dejan de ser hermandades. Verás, que es que yo creo que esto es importante, el contexto, ¿no? Estamos en la iglesia, donde se promulgan valores como el respeto, la tolerancia, la pluralidad, la fraternidad, el compañerismo. Miguel Ángel Moreno es también periodista deportivo. Que esto pase en el fútbol, que pase en la política, bueno, pero que pase en este contexto, ¿no es un poco triste? ¿No le damos motivos y argumentos al resto a que nos critiquen más? Pasa en la iglesia. Si pasa en la iglesia, en la curia, ¿por qué no va a pasar en las hermandades? ¿O es que no, seguro que no hay trapicheos para ver quién es obispo de una zona, quién asciende en según qué punto de la curia? Miguel Ángel, y pase papa. Vamos, entonces, ¿dónde está el ser humano? Claro, lo que toca al ser humano... Está el error, está el fallo. Pero por eso mismo, yo creo que a veces tiramos de estereotipos, nosotros mismos, con eso de ser hermano mayor, la gente se cree. Yo creo que no es tanto como eso, sino simplemente la devaluación propia de la sociedad en la que vivimos, en todos los términos. Políticos, sociales, deportivos. El presidente de una entidad deportiva de hoy en día a lo mejor no tiene la categoría que tenía el presidente de la misma entidad deportiva hace 50 años. El hermano mayor de hoy en día no es el hermano mayor de hace 50 años. Incluso hasta el presidente de una asociación de vecinos. Es que seguro que si nos pusiéramos la lupa sobre elecciones en asociaciones de vecinos, encontraríamos cosas parecidas. A buen seguro que aparecerían esas cosas. Entonces, no deja de ser la hermandad un reflejo de la sociedad, porque las hermandades, al fin y al cabo, son entidades que son sociedades pequeñitas, entidades pequeñas, religiosas, sí. Se les presupone todo lo que tú has dicho, sin lugar a duda alguna, pero vuelvo a decirte, es que la iglesia misma, si está libre de pecado, que tire la primera piedra. El propio Papa Francisco está constantemente pidiendo perdón por numerosos casos auténticamente sangrantes. Pues imagínate por dentro, si tiramos para atrás. Yo me acabo de leer un libro ahora mismo que se llama Crónicas de la Mafia, de Íñigo Domínguez, que te habla de la mafia en Italia y te cuenta las vinculaciones de la mafia siciliana con el Banco del Vaticano y te quedas helado. Hay un caso, ¿no? Bastante no, el caso no, mediático, pero hay un caso no. Hay uno muy mediático. El banquero, ese es el banquero de Dios y ese es el banquero de los mafiosos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué me venís a contar de las hermandades a escala menor? Y en una sociedad como la actual, donde por un carguito conoces a fulanito. Pues imagínense todo esto. ¿Qué ocurre? Que aquí falta humildad.
en los candidatos y compromiso de verdad con su hermandad. Voy a poner un ejemplo que sé que a él no le va a gustar, pero que yo lo voy a poner porque es público. La Hermandad de la Candelaria iba a tener elecciones hace 1 año, 2 años. Se presentaba a la reelección el hermano mayor, Álvaro Delgado. Se presenta otra candidatura de un buen amigo como es José Antonio Fernández Arnaldo. Y Álvaro dice que no quiere 2 candidaturas. Que la hermandad está en un momento magnífico y ¿para qué nos vamos a enfrentar? Y el hermano mayor no presenta su candidatura. Eso es humildad. Eso es buscar el bien en tu hermandad, que no haya un choque que a buen seguro nadie va a salir ganando. Para mí, chapó lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Y esos son los ejemplos que tenemos que dar, ¿no? Efectivamente. Porque no debe de haber otro, ¿no? Yo creo, sinceramente, que nada nuevo hay. A lo mejor será porque quizás soy el más viejo de la mesa, pero nada nuevo hay. Lo que ocurre es que sí es verdad que han cambiado algunas cosas. No podemos centrarnos solo en la Iniesta, que dentro de lo malo, entre comillas, es un proceso parado antes de unas elecciones, con lo cual, bueno, no hay un problema a posteriori, pero no nos quedemos en la Iniesta, en los panaderos, en los estudiantes, sino que históricamente ha pasado en muchas hermandades. Donde yo, y suscribo plenamente lo que se ha dicho en la mesa, pero para poner un punto más de inflexión sobre lo que puede estar ocurriendo, yo creo que hay un proceso donde yo creo que cambia radicalmente lo que se vive alrededor de las hermandades, y es el puesto de director espiritual, ¿no? Tenemos que irnos a lo mejor algunos lustros más para atrás, pero la realidad es que aquellos directores espirituales estilo Bandarán, si alguien se quería presentar, él sabía que tenían que ser los más válidos y lo tenía claro. Entonces, cuando alguien se quería presentar y sabía que no era lo suyo, tenía relaciones fuera de su matrimonio, no era el que iba los domingos a misa, no era, nada más que lo tenía que mirar y sabía que no te tenías que presentar. Hoy en día los directores espirituales, por desgracia, no están y no tienen el cupo que deberían tener en el seno de las hermandades. Eso está haciendo que todo el mundo pueda presentarse. Evidentemente, que es más democrático, sí, pero también es verdad que no son los más válidos los que se presentan. Pero, a partir de ahí, sí. A partir de ahí, un momento no me di cuenta. A partir de ahí hay una serie de problemas, pero que van en cascada. Bueno. Y después hay una serie de problemas que una vez que ya me he metido en el problema no salgo de él. Están entrando gente que no son presidentes de la comunidad de vecinos suyos y quieren ser el secretario segundo de. Se están metiendo gente a nivel social, a nivel económico, porque también de vez en cuando sale la mano transgresora, a nivel de relaciones con los demás. Muchas relaciones donde no prima lo principal. Esa humildad a la que hacía referencia Miguel Ángel Moreno en la Hermandad de la Candelaria, eso es lo que tenemos que ver como algo realmente positivo. Pero no es verdad que, pregunto, es que es lo que me llega a mí, la información que me han facilitado, que muchas de las personas que constituyen la Junta Consultiva están en la Junta de Gobierno. Estamos hablando de comisiones electorales. No, pero consultiva no tiene nada que ver, la consultiva no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál sería el término, que organiza las elecciones? No que está en las mesas sentadas. Estamos hablando de una comisión electoral. Y cuando no hay comisión electoral hay que tener en cuenta que todo el proceso pasa por la Secretaría y la Fiscalía de la Junta que está ejerciendo. Claro, en el momento en que eso se contamina, pues surge el problema. A elecciones generales. ¿Quién organiza las elecciones generales? El gobierno. ¿Un ente que viene a España lo organiza? No, el gobierno no. Quien gobierna tiene que, el Ministerio del Interior, de hecho es quien da las ruedas de prensa. Claro, pero ahí estamos. Es el que organiza. Estamos en otra dimensión. Es que aquí estamos hablando de procesos electorales en los que hay dos personas. Claro, sí. Pero verlo bajando. ¿Qué pasa? Claro, pero tienes razón. Verlo a dos personas. ¿Qué pasa con esas dos personas? Claro, que esas dos personas pueden estar implicadas. Estamos hablando de la Secretaría y de la Fiscalía, básicamente, que tienen que controlar. Claro, en el momento en que esas personas están implicadas en alguna de las candidaturas que se presentan, surgen los problemas. Aunque no los haya. Simplemente porque ya son sospechosos. El ministro del Interior, que yo sepa, está inmerso en el proceso electoral del Gobierno de España.
Claro, pero si lo subimos tanto, No, perdón, si hombre, lo subimos tanto, no lo pillamos. ¿Qué ibas a decir? Es que al final lo estamos bajando y lo estamos focalizando en 3 personas. Tú lo bajas, salvando las distancias, y te vas a la Secretaría, a la Fiscalía, perfecto, de la Hermandad. Y son los que tienen que velar por el buen hacer en las juntas electorales. ¿Qué hace falta en esa comisión electoral? Hacen falta agentes externos, agentes y neutrales, agentes y externos, objetivos, ya sean hermanos designados, como al que le toca, le llega la cartita del ayuntamiento y te dice: te ha tocado la mesa electoral, pues presidente de la mesa electoral. Allí estás tú con tus normas para hacer el recuento. Y ese es el agente externo que tiene que estar allí, que es el que al final el que contabiliza es el presidente de la mesa electoral. Aquí tenemos al delegado episcopal en el momento de las elecciones, pero claro, el problema viene en el proceso anterior. De hecho, en ese proceso, esto es lo que se está cuestionando. Y confirmación de candidatura. En ese proceso yo voy más a lo que y en el voto dice por correo. Esteban. ¿Y qué pasa? Es que el voto por correo, mira, si es complicado el voto por correo hasta en las elecciones a presidente de los Estados Unidos. Es que el problema del voto por correo es complicado votar. Vale. No por correo. Ya me he ido yo de dimensión. Votar. Pero quiero decir, si es que el voto por correo, simplemente el verificar la personalidad del votante ya es un problema. Claro. Para cualquier administración pública que te pone 18 requisitos. Imagínate una hermandad. Imagínate una hermandad. Artible, que quiero escucharte. Artible. Bueno, yo en estas cuestiones, estoy un poco en la línea de lo que estáis un poco comentando todos. Yo creo que después ahí, es cierto, yo me voy más, voy a ser un poquito más malo. Y es cierto que yo me voy un poco por otra línea. Luego hay entes externos, ¿no?, a la corporación como tal, no siempre. Otra cosa, existe la figura del director espiritual, que para algo está, entre otras cosas, más allá de las cuestiones mismamente espirituales, porque en los estudiantes, por ejemplo. ¿Qué ha pasado a los estudiantes? No, se impugna porque hay uno en los papeles que hay 2 personas, como tú bien has dicho, que tienen los papeles con irregularidades, los cuales me consta que ya se han subsanado. Luego existe, supuestamente estaba fuera de plazo, aunque luego eso hay que tumbarlo, porque existe un derecho canónico que te dice que cuando tú presentas en plazo una serie de documentos, tú tienes luego, si hay algún tipo de irregularidad, tú tienes un tiempo de subsanación. A mí me chirría, por ejemplo, porque no se cogen a estas personas de buena fe y se les dice: oye, hay un par de papeles, y más cuando a mí me consta que en uno de los documentos el error está en un número de expediente de la partida bautismal de no sé qué historia. Que falta la fecha, porque no la ha puesto el sacerdote, el párroco. Claro, pero falta la fotocopia del DNI. Entonces, cuando ciertos astros, ¿no?, en este caso hablamos de los estudiantes, yo personalmente me mojo porque como ni soy de los estudiantes, y aunque fuese mía, que me da igual, yo hablo sin ningún tipo de tapujo, como es habitual en mi canallismo ilustrado, pues, oye, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué tipo de miedo hay a la candidatura de Ignacio del Rey? O a la de los panaderos, ¿no? Bueno, lo de los panaderos a mí me parece particularmente un mito. Vamos a ver, yo creo que voy a hablar de forma generalista. El miedo que hay es que tanto la de los panaderos como la de los estudiantes son candidaturas no continuistas. Entonces, si entran, los que están no van a seguir. Claro, pero yo creo que ese es el miedo, Javi. Vamos a hablar en sevillano. Pero los que están no van a seguir no solo la propia Junta de Gobierno, sino en el martillo, en las bandas, en colectivos. Bueno, pero eso está ocurriendo. Claro. Y lo que estaba diciendo antes, perdona la pincelada que iba a decir, que es verdad que en las comisiones electorales que se emanan, y ahí tiene razón totalmente Miguel Ángel, que se emanan desde el propio gobierno, llámese una hermandad, llévase un país, una comunidad autónoma, al ayuntamiento, se emana de ahí, pero el problema que ahí está la Madre Cordero, y por eso he dicho la modificación de las normas diocesanas, pero después ya estamos en las propias votaciones. Es que cuando una candidatura gana por un voto, que ha ocurrido, ahí hay 5 o 6 votos nulos o hay uno en blanco. Eso lo tienen que condicionar ahí en esa propia mesa electoral. Para eso se nombra un delegado episcopal. El delegado episcopal en muchos casos es alguien que iba por allí. En otros casos, cuando prevén que va a haber problemas, ponen a una persona de carácter duro que sea inflexible ante eso. Pero Esteban, mira, no hay un proceso correcto, no hay un proceso reglado, pero no lo hay. Vamos a llevarlo a todas las hermandades. Mira, vamos a hablar claro. Lo que ha pasado en la hermandad, por ejemplo, de los panaderos,
¿En cuántos pueblos, en cuántos lugares, en cuántos rincones y barrios no ocurre lo mismo? Que va a votar el capataz, el primo hermano del capataz, los costaleros ahí en auténtica avalancha. Dentro de lo normal, como ¿no? si... ¿O no contamos con eso? No, eso no entra dentro de lo normal, querido Cutiño. Más cuando hay hermanos costaleros que se hacen hermanos para poder votar, porque sabe que el año siguiente tú quieres entrar a la cuadrilla, hermano, que dentro de 2 años hay eso es un problema. Pero que eso es una cuestión de que eso hermandades. inevitable. A ver, eso Ese no es un problema en los procesos electorales. Yo he sido No, eso de las hermandades. yo soy costalero y he sacado cofradías. Mis cofradías Que en la como ley han hermano, hecho la y he trampa. sacado cofradías en las que no soy hermano. Claro. Por eso hay Porque no me han que hecho, prefieren que no sean hermanos. No, Claro, yo es que prefiero. Y por, A ver, yo debajo y de por un eso hay una paso. hermandad que no no, tiene no, hermanos costaleros ¿Hermanos como Santa costaleros Marta. o costaleros hermanos? Sí, pero vamos a hablar un poquito de moralidad, como decía Cutiño. ¿Es moral, pregunto, que no lo estoy afirmando, es moral que un capataz dirija a su colectivo para que voten a un candidato o a otro, o es mejor que el capataz no se pronuncie y sea objetivo? Yo opino que debe neutral? ser independiente y neutral. Opino que debe ser independiente y neutral. Es como si yo voy de diputado de tramo y me dedico a llamar a los 100 de mi tramo a decirle hay que votar pero a fulano. Es que lo hacen. Claro. Es que lo hacen, Miguel. Ese es Eso no el puede problema ser. es que Lo hacen. esa es la naturaleza de eso. Pero esa es la También ahí naturaleza radica humana. Ya, al fin y al cabo, claro, es lo que toca al Pero hombre. no, es que la democracia radica Claro. justo ahí, en eso, en que cada persona de manera libre haga lo que crea conveniente. ¿Qué pasa? Eso hasta ahí, o sea, hasta esas cuestiones creo que todos llegamos y estamos de acuerdo. El problema está en cuando, por ejemplo, cualquier tipo de personaje de la hermandad, llámese director de banda, capataz o quien sea, o el florista, se mete en un jardín que no se tenía que haber metido. Y ahora sí se tiene que postular de manera radical para un candidato, porque si ese no sale, Claro. va a llamar martillo de la ferretería de la esquina de tu casa. Que esto entra dentro del juego democrático, que oye, la democracia, pues hemos decidido que evidentemente es la forma más justa y equitativa de tomar decisiones. Pero oye, yo hago una pregunta. Que alguien lanzo una ejerce pregunta. el liderazgo Venga, suficiente como para condicionar el voto. Oye, pues estos problemas tiene la democracia, que hay quien ejerce un liderazgo que puede condicionar el voto de un colectivo que puede decantar una decisión. Vale. Pues Y sí, ahora eso pasa. tenéis toda y va a seguir pasando. tenéis toda la razón, pero esta cuestión no me importa. Es que los mítines van a gente porque le regalan un bocadillo y lo montan en el autobús por la mañana y lo llevan al mítin Vale, y lo traen y claro. el bocadillo. Pues esto es eso extrapolado a las cofradías. Eso está muy bien. Y ahora digo yo, Que por cierto, en ¿Qué algunas pinta? elecciones también ha habido autobuses, también ha habido Y Vale, y ahora bocadillos, digo o sea yo, que... Esteban, muy maravilloso, Miguel Ángel, Cutiño, Curro y la madre que parió que está ahí. Vamos a ver. Por fin. ¿Qué pinta? Te ha costado Me he quedado tranquilo despertar, porque no os calláis la pero boca te ha de no hablar costado- nada. Te ha costado despertar en este programa, ¿Qué pinta aquí? Os lo digo y lo digo de verdad, con todo respeto del mundo, pero ¿qué pinta aquí? Y lo vuelvo a decir, lo digo con todo respeto del mundo. ¿Qué pinta aquí la curia? Porque yo creo que Todo un no, personaje- todo no, todo no. Pero ¿qué ocurre? No, ¿Qué ocurre? no tiene razón. Te voy a explicar por qué. Comenta. Mira, el cofrade añejo, y puedo hacer referencia a alguno de ellos, y de aquí quizá alguno de vosotros a la mesa también me vaya a corroborar eso. Siempre hemos hablado de la independencia de las hermandades. Siempre, cuando se ha metido la curia por medio y los delegados de hermandades, el arzobispo por medio con un baculazo, hemos dicho, hay que ver lo que ha hecho Palacio de Soaispa. Y ahora, cuando tenemos el problema, vamos buscando Vale. a mamá Palacio. Vale. Espera, Entonces, no, eso te está corto. ocurriendo. No, te corto que eso está necesito, ocurriendo. que necesito cortarte. Esteban, por favor, dame un segundo. Que te veo una porque quiero que me respondas tú. Además, no quiero ni que me respondas ni adelante. Curro ni él. Pregunta. ¿Qué ocurre cuando hay un problema y la Iglesia, en vez de ir de frente, como ha ocurrido, ahí tenemos ejemplos, ¿no? En 2017, 18, cuando ocurrió, por ejemplo, con el Valle, ¿no? Cuando un cierto director espiritual quería llevarlo por una vía civil, que no penal, por un delito, ¿no? Ya sabemos todo de lo que se trata. ¿Qué ocurre cuando la curia, en vez de ir de frente... Claro, ¿qué ocurre? Cuando un hermano mayor era director de cierta sucursal y el mayordomo. Claro, mayordomo. Bueno, ahí hay una trama. O sea, ¿a dónde está diciendo? No, es que la iglesia aquí. Yo ahí sí veo el papel de la iglesia. Que cuando hay gente que a mí dice, oye, es que a mí la iglesia es que yo no creo en la iglesia. Y yo le digo, pues tiene toda la razón del mundo. Yo en tu lugar haría lo mismo. Porque yo veo estas cosas, yo que estoy dentro, y me da vergüenza. Pues yo sí quiero en la iglesia. Yo sí quiero en la iglesia. Lo que no podemos poner al límite. Esteban, no puede ser. ¿Cómo va a creer? Bueno, pero déjame. ¿Cómo va a creer? Bueno, pues yo te digo mi opinión. Tú pegas aquí un mangazo y yo doy la cara por ti para esconderlo. Es que te estás equivocando. Bueno, el que te está equivocando eres tú. La iglesia con I mayúscula. La iglesia con I mayúscula es ese sacerdote que se puede equivocar
pero también es Esteban Romera, Curro, tú, yo, las personas normales. Eso que es demagogia, Miguel. No, demagogia ninguna, esa es la verdad. Eso es lo cierto. Una cosa es. Pero de aquí que estamos. Vamos a ver, el cura que se equivoca. ¿De qué estamos hablando? El sacerdote que se equivoca, estamos hablando de. Como el periodista que se equivoca. Pero, Miguel Ángel, estamos hablando de. La infabilidad nada más que la tiene el Papa. Miguel Ángel, estamos hablando de mala praxis y del papel de la Iglesia cuando tiene que jugar un papel crucial y en vez de hermanando. Mira, ¿tú sabes por qué no tienes mala praxis? Por supuesto que la tengo, pero es que yo lo digo, soy un canalla. Pero escúchame, tenemos que, yo desde mi punto de vista estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Iglesia somos todos, y que se equivoquen dentro de la Iglesia, Esteban, se pueden equivocar, pero nosotros, como hermandades y como cofrades, muchas veces ponemos al límite a la Iglesia diocesana. Y no damos cuando ejemplo, la Iglesia tiene que hay veces que no lo da, Esteban. Y hay que decirlo Javier, pero escúchame, yo lo he dicho al principio, cuando Curro me ha preguntado, he dicho, oye, que los primeros problemas empiezan en la curia. Pero escúchame, ¿qué he dicho al principio del programa? Mira, Javier, lo de los directores, he dicho, ¿dónde están los más cercanos? Perdón un momento, Miguel, ¿dónde están los más cercanos? Los directores espirituales. No existen directores espirituales y he puesto el caso de Bandarán. No existen hoy en día. Y ya te ha ido lejos. Y me he ido lejos, pero que no lo existen. No existe. Y después vienen los problemas. El cortafuegos que había antes con determinadas personas no válidas las hermandades, ahora no existe. Y llegan estos problemas, estos lodos. Y no solo es lo que llega, sino es lo que queda. Las hermandades están llegando a procesos donde hay una inestabilidad total y hay una división interna tremendo. Tremendo. Pero y ahí estamos llegando por eso. Pero aquí la cuestión, cuando tú has dicho ¿por qué tiene que estar la Iglesia? Muy sencillo. Y lo hemos hablado antes fuera de cámara. Cuando éramos asociaciones privadas de fieles, podíamos navegar incluso en cierta independencia dentro de la Iglesia. Desde que el cardenal emérito, siendo arzobispo ya en Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, dijo que las hermandades eran todas asociaciones públicas de fieles, nosotros dependemos directamente y todo lo que hagamos es de la, del propio del lugar. Bien, pero o sea, de la Iglesia del Arzobispado de Sevilla. Una pregunta, Coutinho. ¿Cómo con todos los actores de los que aquí estamos hablando, comisión electoral, hermandad, miembros de junta, iglesia, cómo se ha permitido, por Dios, que somos hermandades, cómo se ha permitido que se invalide una candidatura porque en la fotocopia de la partida de bautismo había un error con el número de la fecha? Cuando esos dos compañeros habían sido ya miembros de junta de esa misma hermandad. Es decir, ¿cómo eso se permite y cómo esa junta se cancela? ¿Cómo llegamos a eso? Lo que va a dar lugar es a una impugnación casi segura, si no se permite la subsanación y no se admite la candidatura, va a suponer una impugnación de las elecciones, con lo cual, con el excesivo rigorismo del que se ha hecho gala aquí, lo que hemos hecho es fastidiar un proceso. Bueno, pues aquí ha habido un señor que dice, la norma diocesana me dice que tengo que verificar que existe una partida de bautismo con todos los detalles, y no la hay. Y me la cargo porque no soy capaz de tener la flexibilidad para decir, oye, mira, que es que si aquí el sacerdote que lo pide, el párroco que lo pide, no ha puesto la fecha, pues desde luego no es culpa del que ha presentado la partida. Y tan sencillo como, vamos a ver. Vamos a verificarlo. Yo no estoy elevando esto a un señor funcionario de Madrid al cual ni veo. Pero fíjate. Veo y me viene la solicitud denegada. Pero Miguel Ángel, voy a meter. A Curro Bono, que lo veo todos los días y que me puede decir. Y yo, Miguel, ten cuidado con esto. A ver si podemos subsanarlo. Pero fíjate, voy a meter el dedo en un sitio. Pero es que esa mala fe, muy fácil. Ahí hay, entre comillas, ese rigorismo que va en el espíritu de la hermandad, de esa hermandad. Bueno, lo mismo sí. Lo mismo hay una persona que es artífice de buena parte de la hermandad, porque si nos metemos ya de lleno, oye, se presentó un proyecto sin ánimo y sin darle sitio a otras opciones. Aquí hay una figura, ¿no? Una persona que es poco menos que artífice de todo lo que pasa, tiene que pasar por su mano y que le dice, oye, esto por aquí no entra. ¿Sabes por qué? Uno, porque la candidatura que se ha intentado impugnar por el tema de los números sabe que lleva todas las de ganar. Dos, tiene miedo que si gana, lo mismo ya deja de tener peso ahí. O sea, entonces, si entra en juego la curia y la curia dice, no, es que la déjame que meta una cosita. Déjame que meta una cosita. Que además sé que te tienes que ir y te estamos haciendo. No, es que es algo con lo que me hierve la sangre. Este rigorismo cuando falta una fecha, ¿dónde está cuando se presentan las declaraciones de vida matrimonial regular que a mí me repatean y me parecen un absoluto absurdo? Lo he dicho antes. Y que se verifican por la Secretaría de las Hermandades concediendo la validez a discreción
sin saber lo que hay detrás. Totalmente de acuerdo. Y estoy absolutamente en contra de eso. Pero ¿dónde está el rigorismo a la hora de seleccionar los candidatos? Por eso, justamente por eso saca lo del Valle. Porque en todas estas ecuaciones el fondo, hay un denominador común. El fondo. Con nombre y apellido. Pero vamos ahí al fondo, efectivamente, al fondo. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué sucede todo esto? Yo creo que es evidente y está mal que lo repita, porque las comisiones electorales, al menos 2 de las 3 elecciones de las que estamos hablando, están conformadas por la mayoría de la Junta de Gobierno, de la cual la mayoría de la Junta de Gobierno va en la candidatura continuista. Y a la candidatura continuista le interesa que se impugne la otra candidatura para ser ellos los que salgan. Es que es evidente. Pero curiosamente, el caso de los estudiantes, yo creo que llevaba más gente continuista a la de Ignacio Rey tirado. No sé, sí, ¿eh? no sé. Yo creo que sí. No sé. Además salen los dos de dentro. No sé, pero ojo, yo no hablo de una, yo hablo a nivel general, ¿no? Sí, porque qué casualidad que la damnificada siempre sea la no continuista. Qué casualidad. Qué casualidad. Es que se nos intenta tomar por tontos, Esteban. Sí, pero Curro, que no te centres. Yo no quiero centrar esta conversación y creo que no debe ser el espíritu de la mesa centrarnos en los panaderos, en los estudiantes. Sí, lo acabo de decir, a nivel general. Sí, pero que yo creo que esto va más profundo a esto. Sí, tres cosas. Claro, yo hablo a nivel general. Tres cosas. Primero, unificar criterios. Para unificar criterios hay que cambiar las normas y de Cesana, lo estoy diciendo aquí. Segundo, ¿eso por qué viene? Porque hay un cortafuego que era los directores espirituales que no están ejerciendo su labor. ¿Qué más? Tercero, tenemos que hacer las cosas bien. Y entonces no podemos decir nunca, y estoy en contra de lo que estaba diciendo antes Javier, podemos ir en contra de nuestra madre iglesia, sea con I mayúscula. Esteban, no sé si te has dado cuenta, pero has dicho una cosa y la contraria. Has dicho, los directores espirituales no hacen muchas veces lo que tienen que hacer. Y 2 minutos después, la iglesia es maravillosa, bonita y generosa. Vamos, Esteban. Pero es que no me has dejado. ¿Estamos hablando de lo mismo? Yo te estoy director espiritual es la iglesia en tu hermandad. Bueno, ¿puedo terminar de hablar? Bien, el director, ¿quién más? Bueno, puedo terminar de hablar. No va por ahí el tema. No podemos decir que la culpa la tiene la iglesia como genérico, porque la iglesia somos todos. Hombre, pero claro. Bueno, pero ¿me va a escuchar? Sí. A ver si me escucha. Aclárate, Esteban. Es que estás diciendo una cosa y la contraria. Quiere quedar bien en una frase y en la otra. No quiero quedar bien. Lo que te quiero decir es que hay otra forma de ver las cosas. Y es la que yo veo. Bien. No la que tú ves. La primera, los cortafuegos de los directores espirituales hoy en día no existen como tal en la mayoría de los casos. Segundo, las normas diocesanas creo que deberían de modificarse por procesos electorales mucho más unificados para que todo el mundo supiera lo que tiene que ocurrir. Y tercero, apretarnos los machos los propios cofrades, que estamos haciendo el ridículo. Esas son las 3 cosas que quiero decir. Ahora bien, sobre lo que tú estabas diciendo, ¿es cierto que los directores espirituales son iglesias? Es cierto. Escúchame, pero una parte de la iglesia o una parte de lo que estamos viendo, yo hablo con iglesia, la iglesia de la que yo hablo es una iglesia más, como decía antes Miguel Ángel, la iglesia que somos todos. No podemos siempre forzar. Bien. Y los de asuntos jurídicos en el arzobispado tiene tacos y vamos a machacar a cualquier persona y nos estamos machacando nosotros mismos. Y con las comisiones. Y sobre eso, las comisiones electorales tienen que ejercer como tienen que ser. Pero ¿quiénes las deben de formar, Esteban, estas comisiones? Las juntas actuales. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que lo hace. El gobierno de esa hermandad está en ese proceso. Entonces, otra cosa que tienen que hacer su trabajo bien. Es que tienen acceso al censo, por ejemplo. Sí, pero que tienen acceso. Y no la otra junta. Tienen que hacer su trabajo bien. Ahora, en cualquier momento, cualquiera de nosotros, en nuestro trabajo podemos hacerlo mal. Tú como periodista, él como abogado, el otro, cada uno dentro de nuestra posición. Acceso al censo tienen todos. Y acceso al censo lo tienen todos. Toda la candidatura. ¿Qué pasa? No, perdón, que la Junta de Gobierno no puede ser así, ¿eh? No, por la ley. No puede tenerlo nadie, solo lo puede tener el secretario de la hermandad. Es decir, el secretario, esto además ya hace mucho tiempo, no se está cometiendo un delito. Se pueden cometer infracciones administrativas. Tú no le puedes dar el censo de la hermandad a ninguna candidatura, bajo ningún concepto. Existe un responsable de protección de datos dentro de la hermandad. Entonces, ¿por qué me llega a mí a mi casa? Porque te la manda la hermandad. No, un momento. ¿Por qué me llega a mí a mi casa propaganda política directamente de partidos? Pero eso porque existe una ley electoral que establece otra serie de requisitos. Pero aquí estamos hablando de entidades, es igual. de entidades que están manejando datos especialmente protegidos. Una candidatura, hay 2 candidaturas. La hermandad te lo tiene que mandar a ti, pero el censo lo tiene ellos. Vamos a ver, hablando en plata, y esto lo sabemos todos, ahí que nos están viendo en el salón de tu casa. Todo el mundo sabemos que la ley de protección de datos no se debe tener censo de determinada gente dentro de las propias hermandades y los procesos electorales, pero la realidad ¿cuál es? Que lo saben. Pero es que como te pongan una denuncia en la agencia de protección de datos se te cae el pelo, que estamos hablando de sanciones que son peores que las de Hacienda. Dentro de las hermandades, los que están, saben, y los que no están, intentan saberlo.
Siempre, para saber accesos cuántos hay y cómo puedo hacerlo. Este vota, este no vota, este le faltan 2 recibos. Porque dentro de la unificación que estamos hablando, algunas pueden votar, antes hemos dicho que lleven 1 año, 2 años, para hacer los requisitos para hermano mayor, no ser hermano mayor. En otros casos, si están al día del pago de la cuota, si no están al día del pago de la cuota. Y vamos a unificar todo un mínimo. No está unificado y esto está dando cada vez más problemas. ¿Tú crees que, ya para cerrar, las comisiones electorales deben estar conformadas por personas neutrales, objetivas y externas? Es difícil porque no puedes tirar de ello, pero sí tienes que hacer un seguimiento. Primero, tiene que existir una incompatibilidad de los miembros de esas comisiones con la pertenencia a alguna de las candidaturas. Yo creo que es absolutamente incompatible porque el simple hecho de esa coincidencia ya genera dudas. Entonces hay que tener un mayor control por parte de la Iglesia, por parte de los hermanos. Mire usted, dentro de la Junta de Gobierno habrá que designar a las personas que no estén implicadas, al menos de manera directa y formal. Es que no eres abogado, ¿no? Claro. Es un principio. Pretendo, me pongo la toga día sí, día también. Estamos de acuerdo con uno de los principios de la buena fe, ¿no? Tanto en las leyes como en la forma de actuar. Escúchame, ¿qué buena fe puede haber en alguien que se sarte una valla, otra valla, otra valla? No la hay. ¿Cómo se controla eso? Es complicado. Ahora, buscar alguien externo para que ejecute lo que deba hacer una hermandad en un proceso electoral, lo veo en esta Sevilla actual súper complicado. Y bien, en hermandades tipo medio o grandes, podamos decir, cuantitativamente, bueno, pues sí, podría ocurrir, claro, pero pequeñita, es que habría incluso en muchos casos que pagar eso con una tesorería pero de esa forma, aunque sea la única opción, de esa forma hay un principio de desigualdad entre candidatos y candidaturas. Hay un principio de desigualdad. Al menos aparente y que genera la sospecha suficiente como para que luego se generen este tipo de conflictos. Tú imagínate que Norma, lo que ha dicho antes Miguel Ángel, imagínate que en un caso donde falta la fecha de una partida de bautismo, estoy poniendo un ejemplo, no estoy centrando en nada. Tú imagínate que en ese caso tú tienes a alguien externo y dices, la norma dice que tiene que venir la fecha y no viene, y lo echa para atrás. Sería a lo mejor lo mismo, pero ahí no está el punto de inflexión. El punto de inflexión, que es un hermano que lo veo todos los días y le puedo decir, y yo trate esto bien porque este papel le falta. Y no lo hay, espera historia. Aparte de una cosa que me parece contradictoria en sí misma o una repetición de burocracia. Si eres hermano, ya no te digo miembro de junta, hermano de una cofradía, es que estás bautizado. Claro. Si para mí puedes haber como apostatado, hermano, ya tienes que llevar la fe de bautismo, la partida de bautismo. Si yo mañana me quiero hacer hermano de la Macarena, tengo que llevar la partida de bautismo, ¿no? Miguel Ángel. Entonces, otra cosa es si te has casado o no te has casado. Vale, ahí ¿Y con quién estás casado? No lo sabes. ¿Y con quién estás pero casado? cuando eres hermano, ya eso da para otro programa. Es que pedir la partida de bautismo, mire usted, este hombre que ha hecho apostasía y después se ha vuelto a bautizar. Bueno, ya lo que nos faltaba. Espérate, es que es que esto lo tenía que decir. Y si ha hecho apostasía, ¿qué hace siendo hermano? Que nos tenemos que ir a publicidad. Ya lo que faltaba, que lo dijeron aquí la semana pasada, que hay hermanos mayores que cuando eran candidatos para ganar unas elecciones hicieron magia blanca y compraron, encargaron un ritual para salir elegido. Ya es lo que faltaba. En fin. No, muy berlanguiano todo esto. Gracias, Miguel. Es muy gracioso. Es una película de Berlanga. Yo le doy la idea directamente. Esa idea tienen que hacer una película a los compadres. Claro. Tienen que hacerlo porque es que. Pero eso ejemplifica que aquí la fe es lo de menos. Que esto ya es otra religión. Que el cofrade ha creado otra religión y eso de creer y tener fe, como tenía José Luis Garrido Bustamante, pues eso ya se quedó atrás, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel Moreno. Un placer. Javier Abad, lo mismo digo. Agradecido y emocionado. Como diría Romano, que viene ya. Esteban Romera, gracias, nos vemos. A ti también, Curro, y acordarme del maestro. Claro que sí. Cutiño. Confundido y espantado, como siempre. Vete ya que vas tarde, que sé que vas tarde. Bueno, señoras y señores, hacemos una pausa muy breve y a la vuelta se sienta aquí Jesús Romanós Escudero, Manuel Jesús Roldán y Juan Pedro Recio para hablar sobre la transición española aplicada a las cofradías. Quédate en 101 para llegar al cielo.
Este programa no puede continuar sin alabar la salida extraordinaria de la Hermandad de los Estudiantes este pasado domingo con motivo del centenario fundacional de la Hermandad, con las salidas de ambos titulares, el Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Angustia, la música de Tejera en el Crucificado, la música de Alcalá en el Paso de Palio. Ven ustedes ya esta salida histórica desde la Anunciación, con una procesión muy similar a la vivida el 17 de noviembre de 1974 con motivo de ese cincuentenario fundacional. Yo creo que hay que destacar esos primeros metros de la procesión por el enclave de la calle La Araña y Martín Villa, y sobre todo yo creo que esta salida sirve para ejemplificar por qué la Semana Santa de Sevilla es referencia no solo en España, no solo en Andalucía, sino en todo el mundo, ¿no? Porque yo creo que esta hermandad ejemplifica pues todas las artes excelentes de la Semana Santa de Sevilla, como es la escultura con mesa y astorga, como es el diseño del palio de Joaquín Castilla, como son las pinturas de la Anunciación con Juan de Roela, como son los bordados de Santa Bárbara, de Elena Caro en el palio, y al fin y al cabo pues el resultado es este, un referente en el mundo, un referente universal, y por supuesto también darle la enhorabuena a la corporación, porque ha sido una extraordinaria, verdaderamente extraordinaria e histórica. Así que yo creo que las cosas hay que decirle, y desde aquí nuestras felicitaciones y sobre todo nuestra enhorabuena a esta corporación por regalarle a la ciudad una extraordinaria que le hace justicia. Jesús Romanos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues la verdad es que sí, una de las cosas que a mí más me gustaron fue el aspecto de la música, tanto lo bien elegida que estaba en la del Cristo, con una solemnidad enorme, como en el palio, que a mí personalmente me recordó a la cofradía que yo conocí de niño y adolescente. Yo he visto la Virgen de la Angustia, yo la he visto con Rocío, Hermanos Costaleros, Coronación de la Macarena durante el Martes Santo, y la verdad es que me dio bastante alegría verla con ese tipo de marcha que tan bien le sentaban, porque iba estupenda. Me gustó mucho el esorno floral, me gustó mucho la vestimenta, y como yo digo, el paso de palio de la Virgen de la Angustia es un auténtico monumento. Es quizás de este tipo de cosas pues que solo se ven en esta ciudad. Pues sí, realmente que fue una vuelta al pasado, ¿no? Cuando esa cofradía salía de la Anunciación, y cuando hace 50 años volvía a salir también, porque también celebró ahí sus cultos conmemorativos. Y solamente por apuntar otro nombre más a ese elenco de excelentes artistas que han trabajado en este paso, Armenta, la orfebrería de Armenta, gran orfebre del siglo XX, que también dejó su impronta en este magnífico paso de palio. Yo me pareció una procesión perfecta, con un canon maravilloso, muy sevillano. Los que ya tenemos una edad venerable nos recordaba un poco las procesiones antiguas, en que se podía ver perfectamente el cortejo, y destacaría lo perfecta que iba la Virgen vestida, que era una maravilla. Y yo voy a poner una nota discordante que no tiene exactamente que ver con la hermandad, sino con los tiempos que corren. Yo la estuve viendo por la avenida y me resultó chocante ver el crucificado contra la iluminación navideña, aunque estuviera apagada. Entonces yo creo que nos lo deberíamos mirar un poquito, porque no podemos estar con Semana Santa todo el año. Choca la iluminación navideña con el Cristo delante. Se me ocurrió una reflexión, buenas noches, y es pensar en los 100 años. Es decir, esta hermandad se funda en 1924 y parece mentira, ¿no? Parece mentira, pero se funda muy al amparo de lo que era el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, y entre algunos de sus fines más claros, aparte de rendirle culto al crucificado, estaba evitar que esa imagen pudiera acabar en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Reflexión: en muchas ocasiones las cofradías son garantes del patrimonio, de ese patrimonio que desgraciadamente luego acaba en museos, que acaba en lugares donde no se le rinde culto, donde se acaba perdiendo la función de las imágenes, y en este caso fue una forma de salvar. Lo mismo ocurre con templos patrimoniales o con otro tipo de referencias, ¿no? Pues sí, ahí está la salida extraordinaria de la Hermandad de los Estudiantes. Estamos viendo ese plano de la Virgen de la Angustia, como siempre lo decimos, ¿verdad?, perfectamente ataviada por Joaquín Gómez. Jesús. No, y además la reflexión que yo hacía, ¿no?, que voy a contar lo que contaba el otro día yo en las redes sociales, que fue un gran problema el estreno del manto, cuando el barajar este manto. Y yo me acuerdo que cuando Joaquín entró, decía a algunos amigos míos, veremos a ver para barajar ese manto, y yo le dije, capa y capataz, y ahí está. Además, de hecho, que lo comentamos esta Semana Santa, se le ha hecho un nuevo pollero, que ese pollero precisamente está bastante bien adaptado a lo que es el dibujo, y como yo digo, la
ropa de la imagen, así como la vestimenta adaptada a esta y no al revés, y la verdad es que, bueno, pues ahí lo estáis viendo, ¿no? Esa locura renacentista, la corona, que la pasamos muy desapercibida y realmente es un lujo, y las sedas que estamos viendo ahí detrás, los marfiles, esto es a todo lo que da. Muy pocas cosas existen de esta categoría. Yo lo que digo es lo que ha ganado esta imagen con el vestidor. Hombre, por supuesto. Porque si recordamos hace un tiempo cómo iba la Virgen, una Virgen tan preciosa de Juan de Astorga, tan maravillosa, y pasaba un poquito rara porque es que no iba con el atuendo que debía. Y el vestidor actual, Joaquín le ha cogido la medida perfecta. Es que, bueno, no es la única dolorosa de Juan de Astorga que viste. Exactamente. Entonces le ha cogido la medida a las imágenes de Juan de Astorga. ¿Sabes? Potenciar perfectamente la belleza plástica que tienen todas las imágenes de Juan de Astorga. Se adapta a la perfección. ¿Vale? Exacto. Y por cierto, allá por los 90 había quien hablaba de que es que su estilo era así y el manto liso, esto y lo otro. No, mira, los trapos lisos no son un estilo. Que yo es una cosa que a mí personalmente me pone negro. Un trapo liso no es un estilo, no deja de ser eso. Y nada más que tenéis que ver que los mismos que antes te defendían a eso son los que ahora se les cae la baba con el manto bordado y con el conjunto acabado. Bueno, pues compañeros, ahora llega el momento, una vez analizada esa procesión exquisita de los estudiantes, llega el momento de culminar una trilogía histórica, una serie histórica que comenzábamos el pasado mes de julio con la Segunda República y la Guerra Civil aplicada al mundo cofrade, y para rematar esta trilogía hoy vamos a hablar de la transición aplicada a las hermandades y a las cofradías. Nos ubicamos, hoy es 20 de noviembre, hace 49 años que falleció Franco. Por ello, en ese momento, el 20 de noviembre de 1975, comenzaba el periodo de la transición española. Al igual que hicimos con los sucesos de la Segunda República y de la Guerra Civil en el mes de julio, pues vamos a hacer lo propio siguiendo ese contexto temporal y cronológico, ¿no? Entonces nos ubicamos aproximadamente en los años 70, 73, 75, cuando termina la dictadura, y sobre todo vamos a ver cómo esto afecta a las cofradías y hermandades, sobre todo el contexto, ¿no? Cuando hacemos esta serie nos gusta siempre rememorar o recordar cómo fue el capítulo anterior, en este caso la Guerra Civil, dónde nos quedamos y dónde cogemos de nuevo a la ciudad de Sevilla. Bueno, hay que tener en cuenta, para que la gente no se me despiste, porque habrá quien diga, bueno, no se ha tratado la dictadura. Cuando hicimos el programa de la Guerra Civil se trató todo lo que fue el Cardenal Segura. Ahora, lógicamente, vamos a hablar un poquito para ponernos en situación de lo que pues, fue el pontificado del Cardenal Bueno Monreal. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. El país está cambiando. España ahora está metida en lo que es el desarrollismo. Entonces, en ese desarrollismo en el que está España, también la Iglesia está cambiando con lo que fue los ecos del Concilio Vaticano II y todo ese tipo de religiosidad que trajo y que todavía estamos arrastrando. Sevilla en sí estaba cambiando bastante. Es un momento de expansión y es un momento donde se va a producir, sobre todo la riada, es la que lo va a marcar bastante, el abandono del centro. Como hay mucha gente que paulatinamente se marcha a nuevos lugares, que se marcha a otros barrios diferentes, y el centro vamos a ver cómo... Como al Porvenir, por ejemplo, ¿no? Bueno, el Porvenir es anterior, el Porvenir es de los años 20, ¿vale? Pero sí que es verdad que lugares como Madre de Dios, Pajaritos, Candelaria, todo ese polígono de San Pablo... Entiéndame la expresión, la periferia. Sí, hombre, que era la periferia en ese entonces. Vale. Y se van la mayoría a las famosas viviendas sociales del franquismo. Mi propia abuela Encarna me lo contaba, cómo ellos salen, ¿no? Ellos salen de un corral de vecinos y se van a vivir precisamente a un piso, la España del pisito, ¿no? A un piso pues con agua corriente, con cocina propia, con habitaciones propias, algo de lo que no se había gozado hasta entonces. Y era un país que estaba precisamente, era
un país en dictadura, en una Europa en la cual el fenómeno democrático, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente se había impuesto. Sin embargo, era un país con unas grandes inquietudes culturales también. Tú te pones a mirar como, por ejemplo, el turismo, las bases de Rota y Morón van a traer otro tipo de música, otro tipo de cultura, que la verdad que van a incidir bastante en cosas como el famoso rock andaluz. Yo haría por aquello de acotar los tiempos. Tú has comentado la muerte de Franco. Yo no creo que la muerte de Franco sea el origen de la transición, sino que es incluso un poquito anterior en el tema de las cofradías. Y os cuento por qué. Creo que el año 73 fue un año de cambio, marcado por 3 o 4 cosas que además afectaron a la Semana Santa. Uno es el hecho de que aparecieran las primeras cofradías con hermanos costaleros. Las primeras cofradías de hermanos costaleros indicaban que existía una crisis, porque la transición parte de una crisis, y esa crisis se intenta solucionar con la presencia de los hermanos costaleros. Un segundo ejemplo de por qué el año 73 puede ser el inicio de esa transición fue el incendio que se produjo en la Capilla del Cachorro. Sí, señor. De forma que se hizo que se perdiera una imagen patrimonial importante de la Semana Santa de Sevilla y que estuviera a punto de perderse otra, que fue la del propio crucificado de la Aspiración, con lo cual fue una especie de llamada de atención a que el tema patrimonial realmente estaba muy olvidado. En los años 70 las cofradías tenían un patrimonio muy en el olvido, ese concepto de la restauración y tal. Recordemos que van a ser los años de Peláez del Espino, con todo lo que conlleva la restauración de Peláez del Espino. Y hay un tercer elemento que también marca mucho el año 73, que marcó también la sintonía de cómo se estaba acabando un régimen, que era un régimen que había sostenido la Semana Santa durante mucho tiempo, y es la muerte de Carrero Blanco. Carrero Blanco le ponen una bomba, como bien es conocido, la Operación Ogro, y su coche vuela por Madrid y fallece el que estaba en principio parecía que estar destinado a ser, entre comillas, una especie de sucesor del sistema dictatorial, el almirante Carrero Blanco. Casualmente o curiosamente, el almirante Carrero Blanco tenía una participación activa en las cofradías de Sevilla, era hermano de pasión e incluso venía a salir de Nazareno. Con lo cual hay 3 elementos ahí, yo creo que muy claro, que marcan que desde el año 73, incluso antes de la propia muerte de Franco, hay un periodo de transición, de cambios, que yo lo alargaría hasta el año 81-82, que es cuando realmente será el asentamiento, el 82 sin duda alguna, el asentamiento del nuevo régimen democrático. Yo creo que sí, que las cofradías, su transición que empieza en el año, como he dicho, 73, 72, incluso cuando empieza la crisis de los costaleros, el plantón a la soledad, ahí ya se empieza a gestar un cambio social y un cambio de estructura, ¿no? Las cofradías llegan a la transición con una crisis política, porque hay miedo por una parte por la gente del régimen de qué harán los otros, una vez que ha muerto Franco, y los otros no saben cómo van a actuar los que estaban en el poder, entonces hay una desconfianza mutua, eso afecta mucho a las cofradías. Las cofradías tuvieron al principio de la transición un gran miedo por ver qué es lo que iba a pasar. Eso se diluyó en cuanto que hubo las primeras elecciones democráticas que hubo, que fueron las de los ayuntamientos, y ya el primer ayuntamiento, digamos que ya lo trataremos, tranquilizó, pero hubo mucho miedo. Después las hermandades tenían una crisis económica grande, que venía desde el año 67, y que cuando llega la transición están en plena crisis económica, porque el ingreso de las hermandades era muy escaso, muy magro, no contaban con la subvención como se cuenta ahora. Yo me acuerdo de pequeño que en el año 67, 68, 69 había gente por el centro con huchas pidiendo para las cofradías. Yo me acuerdo que en la época de Navidad se ponían huchas en los comercios, se ponía una hucha para la cabalgata de los Reyes Magos y otra para las cofradías. Eso da idea de la falta económica de medios que había, porque la subvención como tal no hay. En el año 67 las cofradías fueron a pedirle al arzobispo ayuda, y el arzobispo lo único que hizo fue a hablar con las autoridades. Lo único que consiguieron es que el gobernador civil le diera 1 millón de pesetas de los 4 millones que entonces debían en el conjunto de las hermandades, que ya es dinero. Otra crisis que tienen las hermandades cuando llegan a la transición es la crisis derivada del Concilio Vaticano II, porque cuando Bueno Monreal vuelve del año 67 de Roma, viene como un neoconverso, ¿no? Se ha pasado directamente con arma
y bagaje a la doctrina del concilio, como era su obligación por otra parte, y las hermandades están todavía ancladas en el pasado. A las hermandades le costó mucho trabajo, mucho esfuerzo adaptarse, hubo que hacer normas nuevas, vino una cosa muy importante como fue el Consejo de Cofradías Laico, que eso es muy importante, que viene derivado del poder, o sea, del poder que se le quiere dar a los laicos después del Concilio Vaticano. Y después hay dos crisis en la transición, como llegan las cofradías, típicamente cofradieras. Una es la crisis de los costaleros, que es una crisis económica, una crisis, los costaleros salían de las clases más menesterosas porque era una forma de complementar el salario de manera extraordinaria. Cuando sube el nivel de vida, como por el desarrollismo, como ha dicho Jesús, pues ya la gente no se ve en esa necesidad de tener que echar unas horas extras con un trabajo muy penoso. Después ya están las comisiones obreras, los sindicatos, que ellos empiezan a pedir unos salarios acordes a lo que ganan en el puerto o con las casas de mudanza, y eso es algo que las cofradías no se podían permitir porque tenían una situación económica muy mala. Y por último, hay una crisis que son las crisis de las bandas de música, ¿no? Normalmente, hasta el año 65, la mayoría de los pasos de Cristo llevaban una música de lo que ahora conocemos como banda de palio, ¿no? El año ese se hace el Santo Entierro Grande y muchas hermandades, como es una de las causas que había con la crisis, que había muy pocas bandas. Es una cosa que hoy es inconcebible, pero había muy pocas bandas. De hecho, por ejemplo, la banda de Soria se tenía que dividir por la mitad y salía el mismo día en una hermandad y en otra, ¿no? Entonces, cuando se hace el Santo Entierro Grande, como no hay banda, las bandas que iban en las cruces de guía se pasan detrás de los pasos, caso de la Policía Armada, Guardia Civil, y entonces descubren que son bandas más baratas y empiezan a salir así. Pero aún así faltan bandas, y es cuando en esta época de la transición, junto con los hermanos costaleros, que va a ser la solución a la crisis de los costaleros, van a surgir las bandas dentro de las propias hermandades formadas por hermanos de la hermandad. Sí, claro, sobre todo todo esto tú lo has vivido, ¿no? Yo esto lo he vivido, o sea que esto no es que me lo estén contando. Claro, claro, entiendo que Juan Pedro y Escudero han vivido ya la transición española con conciencia, ¿no? Yo cuando empezó la transición política, digamos, que no coincide exactamente con la de las cofradías, como hemos dicho, yo tenía 18 años, claro, cuando acaba la transición tenía 25 años, que ya era médico. Más que yo. Ya era médico. Que yo ahora. Qué bueno. Juan Pedro, vamos a rematar este contexto ya para analizar diferentes estamentos de la ciudad. Simplemente que, bueno, junto a la transición política que se vivió en España, pues lógicamente la transición institucional de la Iglesia, ¿no? Emanada del Concilio Vaticano II, sobre todo la Constitución, creo que era Alegría y Esperanza, en la cual desde el propio concilio se decía, se dejó claro que el papel de la Iglesia tenía que rechazar el totalitarismo y los regímenes dictatoriales, con lo cual Bueno Monreal era el arzobispo de Sevilla, pero Tarancón, don Vicente Enrique Tarancón, fue una figura fundamental, fue el encargado desde Madrid, desde la Conferencia Episcopal, de darle forma a este mandato del Concilio Vaticano II y empezar a separar la Iglesia paulatinamente del régimen. Recordemos que el nacionalcatolicismo pues había sido esa simbiosis entre el régimen franquista y la Iglesia española. A partir ya del Concilio Vaticano II se produce esa separación de ambos poderes, ¿no? Esta transición política tiene su paralelo en la transición de las propias hermandades, junto lo que estábamos hablando del mundo de los costaleros, este mundo de las crisis. Este es un momento en que, aprovechando esos costaleros que llegan a las hermandades, yo fui uno de ellos ya a final de la transición, pues las hermandades vieron cómo irrumpían los jóvenes. Eran unos esquemas los que tenían las hermandades muchas veces de personas mayores, que eran los que dirigían las hermandades, eran los que ocupaban los puestos de responsabilidad, y poco a poco los jóvenes son los que van tomando protagonismo y partido dentro de las propias hermandades. Un caso significativo que en esta década de los años 70 es cuando se produce otro fenómeno muy peculiar y que hoy día es algo cotidiano, que es las casas de hermandad. Hasta este momento no era frecuente que las hermandades, había hermandades con casa de hermandad, el Gran Poder la tenía, la Macarena la tenía, pero había muchas hermandades que solo tenían un almacén, un lugar donde guardar los enseres, y luego las reuniones eran en la iglesia, o eran en la capilla o eran en la sacristía. Llega este momento en que las hermandades ven la necesidad de tener otro espacio para la reunión y la convivencia de hermanos, y es cuando se prolifera el aumento de casas de hermandad.
Desde el Consejo de Cofradía, importantísimo, a partir del año 75, es regido por laicos. José Sánchez Dubé hizo un papel fundamental. Se consiguió la cesión del suelo público para la colocación de sillas y palcos, con lo cual ya las propias hermandades gestionan esa subvención. Es la época en la que nace también el Vía Crucis de las cofradías, el primer Vía Crucis de las cofradías en el año 76, algo que hoy día está muy consolidado, pero anteriormente al año 76 creo que en Sevilla había 2 Vía Crucis nada más, creo que era el Cristo de la Misericordia de Santa Cruz y el de la Lanzada. El de la Lanzada estaba desde el año 65. 65. Poco más. Hoy día este culto externo ha proliferado de gran manera. Con lo cual, y resumiendo, creo que muchas de las claves de la Semana Santa actual parten de aquellos tiempos, de aquella década de los años 70, principios de los 80. Sobre todo entiendo que 1982 sería un año clave para la Iglesia, ¿no? Claro, un año clave. Se produjeron las elecciones generales, creo que fue en octubre, que ganó el PSOE, ganó Felipe González y Alfonso Guerra de vicepresidente, 2 sevillanos mandando en Madrid, algo que creo que no se había visto nunca antes, ¿no? Y el primer ayuntamiento democrático, con Luis Uruñuela a la cabeza, pues a pesar de que había ese miedo, ese temor a ver quién venía, pero lo cierto es que Luis Uruñuela era hermano de los negritos, era cofrade, y algunos de los concejales pues también lo eran. Ahora, eran personas del pueblo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Fernández Floranes era costalero en San Esteban, y había otro que era Luis Ortiz Nuevo, que era costalero en la Iniesta, con lo cual muchos de esos temores quedaron disipados desde el primer momento. Además, el alcalde pues salía presidiendo la Iniesta, el Santo Entierro, y donde se les llamaba, pues asistía a la corporación municipal, así como presidían los palcos en la Plaza de San Francisco. Es que desde ese momento hay varias cosas que pasan, ¿no? Y es interesante ver cómo se quiso en todo momento darle una sensación de continuidad. Y además hay una cosa bastante curiosa. En muchos pueblos, una de las cosas que van a pasar es que desde los propios ayuntamientos también se apuesta, hablo de los pueblos por ser un sitio más pequeño, se apuesta también por la celebración de la Semana Santa y porque vaya al ayuntamiento, porque es una fiesta del pueblo. Al final retomamos lo que decían aquellos hermanos de la Estrella en los años 30. Y ahí tiene bastante que ver lo que es el fenómeno también del andalucismo. Es curioso cómo hay una película que hace Pilar Tábora en este momento que se llama Costaleros. Y Pilar Tábora, precisamente, es que estamos hablando mucho de los costaleros, pero es verdad, fue una cosa importantísima en ese momento. Cambio radical. El hermano costalero, ¿no? Y precisamente te está hablando cómo ese ente popular está ahí. Y los propios ayuntamientos es el momento en el que Alberti, por ejemplo, da ese fue un pregón de la Semana Santa, ¿no? Lo que dio Alberti. O no Alberti, el caso es una declaración. Exactamente. Alberti es que viene aquí a Sevilla, ¿no? Y entonces hace una poesía muy interesante. Viva la Virgen del Baratillo con la hoy y el martillo. Así empezaba la poesía de Alberti. Exactamente. Una cagada. Pero no, y después dice, y a la Macarena le dice algo, déjame que te llame camarada. No es un pregón de la Semana Santa, sino que él hace una poesía. Pero ¿qué es lo que te está diciendo? Una persona histórica del republicanismo español y que viene del exilio, ¿vale? Una persona histórica, una persona tremendamente, lo que hoy llamaríamos persona visible, una persona visible, lo que te está diciendo precisamente es que ellos no vienen con ganas de nada, ni quieren, ni están en contra de nadie. Y también tenemos que entender otra cosa. Estamos en Andalucía, estamos en Sevilla, donde estos fenómenos están tremendamente imbricados en el pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Eso fue lo que se aprovechó. Y vuelvo a lo que dice Pilar Tábora en su andalucismo, ¿no? Que ella siempre dice, es que esto es nuestra lengua. Pues se asumió como tal, como tal por parte de algunos entes políticos. Hay dos momentos que me parecen muy importantes, lo digo por contextualizar, que los oyentes lo tengan claro. Es decir, nosotros estamos hablando de un periodo, que es un periodo amplio, entre el año 73 y el año 82, pero creo que hay dos momentos muy importantes porque políticamente marcan hacia dónde se dirigía el país y hacia dónde se dirigían las cofradías. Uno
es el año 1977, porque Franco, el dictador, muere en el año 75, ya hay que esperar a la Semana Santa del siguiente, que es una Semana Santa todavía evidentemente muy de contención, porque estaba Arias Navarro, porque estaba todavía un régimen que era en realidad un régimen continuista, que no se sabía si iba a optar por una democracia, pero hay un punto de inflexión que es el año 77, cuando se produce lo que se conoce como el Sábado Santo Rojo. Sí, señor. Había esperado Sábado Santo Rojo. Hombre. Sí, sí. ¿Pero qué es eso? Espera a es decir, si hay que legalizar, había un enorme problema en la incipiente democracia española, y es que se había legalizado a todos los partidos menos el Partido Comunista, que cargaba con ese anatema de haber estado en la lucha frontal contra el sistema. Suárez hace una jugada que es buscar el momento del año en el cual menos personas van a estar atentas a la información política, y elige un Viernes Santo, de forma que se anuncia el Sábado Santo que el Partido Comunista de España, que había estado prohibido, perseguido, etcétera, etcétera, sí, señor, la figura de Santiago Carrillo, que se había paseado por la peluca por España, se legalizaba. Y eso propicia dos encuentros muy curiosos. Uno, que aparezca gente con pegatinas del Partido Comunista pues en lugares como los costaleros de la Trinidad, que salía aquella tarde, y que haya ahí una especie de enfrentamiento dialéctico donde hasta algún capataz enseña su carnet del Partido Comunista. ¿Cuál? ¿Quién? Algún capataz en el libro tuyo lo podemos encontrar. Ahí se puede encontrar. Vale. Y ese es un ejemplo muy claro. Imagina que ese día salen y se complementan gente con pegatinas y banderas del Partido Comunista, que salen a la calle a celebrarlo, con las procesiones que salían aquel día, pero que al día siguiente por la mañana, en la madrugada, ya salía el resucitado, y esa procesión tan vacía que era el resucitado se encuentra con gente que venía en la manifestación celebrando que se había legalizado el Partido Comunista. Cuando unos siguen por su camino y otros por otro, yo creo que eso es un signo de que la gente vio que evidentemente aquello iba a funcionar. Y hay otro momento, que es otro momento importante en la transición, que yo creo que es la constitución del primer ayuntamiento democrático, al hilo de lo que estaba comentando Jesús. Cuando se constituye el primer ayuntamiento democrático, para los que sean así más jóvenes, recordemos que se constituye un ayuntamiento donde participan varias fuerzas en coalición, entre ellas el PSA, el entonces Partido Socialista Andaluz, de Luis Uruñuela, y fuerzas del Partido Comunista. Ahí estaba la figura de los que serían además grandes concejales de cultura, estaría Ortiz Nuevo, la figura de esa gerencia de urbanismo que empieza a recuperar lo que da el patrimonio de la ciudad. Bueno, yo recuerdo una anécdota que nos contaba Luis Uruñuela, porque claro, todo el mundo decía la frase en la calle, y esto yo era muy niño pero la recuerdo. La frase en la calle era: estos acaban con la Semana Santa, que era el temor que había en aquella primera Semana Santa. Y no solamente fue así, sino que demostraron un profundo conocimiento de la Semana Santa. Entre ellos el primero, Luis Uruñuela, que nos contaba una anécdota muy curiosa, que él, cuando le dijeron que tenía que presidir aquel año la procesión de la Iniesta, alguien le dijo: bueno, pero vamos a ver, usted sabe que tiene que salir de frac. ¿Usted sabe lo que es un frac? Y le dijo: vamos a ver, yo sé perfectamente lo que es un frac, lo que es un smoking y lo que es un chaqué. No me va usted a explicar lo que es, lo dijo al de protocolo, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, nosotros vinimos con una formación, que era el caso de Luis Uruñuela, que era un auténtico señor, que sabía cómo debía comportarse y cómo debía participar. Y además, ahí se demostró, en esa primera procesión de ese primer ayuntamiento democrático, que había un sustrato enorme de gente del Partido Comunista, del PSOE y tal, que participaban en la Semana Santa. Disculpa, Manuel Jesús, porque a colación de todo lo que tú estabas diciendo de la legalización del Partido Comunista, aquel Sábado Santo de 1977, a mí me pilló viendo a la cofradía de Jesús Despojado, que entonces solamente tenía un paso, y salía de San Bartolomé, ya en el retorno en la calle Muñoz y Pavón, en el entorno aquel de San Nicolás, y en cuanto que pasó el paso y la banda de música, pues de allí de un balcón salieron unos cuantos comunistas con una bandera, pues, en fin, hicieron allí su celebración, y entonces allí se formó cierto revuelo entre las personas más mayores que había, ¿no? Pero bueno, nos quedamos los más jóvenes, la pandilla que estábamos allí, con aquel mensaje de que en tan poco espacio físico tenía lugar una procesión y estaban allí los comunistas, que entonces aquello era algo realmente llamativo. Pero como en una calle de Sevilla ambas facciones, los comunistas y las cofradías, tenían sitio y podían convivir perfectamente. Déjame que haga un apunte, que haga un apunte. Mira, lo que hemos dicho antes de Alberti tiene lugar en el primer Congreso Regional
del Partido Comunista Español en Andalucía, y dice los días 24, 25 y 26 de marzo del 78. Entonces, Alberti lo que hace es un poema, y en este poema precisamente habla en contra, fíjate tú qué cosa que hasta hace poco está tan actual, de que Queipo de Llano esté enterrado en la Basílica de la Macarena, ¿no? Y entonces le dice a la Virgen: camarada, compañera de obreros y campesinos, nunca de los asesinos del pueblo que te venera. Y bueno, la poesía, la verdad, pues es interesante, sobre todo en el contexto histórico en el que se hace. Solo quería hacer un apunte. Acaban de ver en pantalla a la Virgen de la Candelaria por los jardines de Murillo. Esa retransmisión, como dijo Miguel Ángel Moreno en la primera parte del programa, la hizo Garrido Bustamante, y fue la primera vez que se retransmitió esa procesión, ese martes santo, no solo de Sevilla al mundo, sino de Sevilla al resto de España, a través de Televisión Española. Era simplemente para que ustedes vieran esas declaraciones que hacía el hermano de la Candelaria, Miguel Ángel Moreno, en alusión a José Luis Garrido Bustamante, que hoy lo estamos recordando y fue pionero en esto de las retransmisiones cofrades. En esta época de la transición es cuando se populariza o se inicia de manera regular las retransmisiones de la Semana Santa de Sevilla por televisión. La primera fue la del año 76, la entrada de la Macarena, que yo creo recordar que estaba Garrido... No, fue el año que no estuvo Garrido Bustamante, y ya se echó mucho de menos, y la siguiente retransmisión estuvo. Mira, ¿esa puede ser? Eso no, somos antiguos. Eso es anterior. Eso de los años 50. Sí, eso de los años 50. Entiendo. Se ha visto incluso la Virgen de la Merced antigua, de Pasión. Exactamente. Más antigua. Quiero decir que, aunque muchas veces se dice que la primera retransmisión de Semana Santa en Sevilla por televisión es del año 76, no es cierto. La primera fue el año 65, que se retransmitió parte del Santo Entierro Grande. Esa es la primera retransmisión que se hace. Yo quería decir también que, aparte de que en esta época de la transición empieza de manera regular, más o menos regular, las retransmisiones de Semana Santa, hay también algunas cosas importantes. Por ejemplo, ya al final del franquismo, al hilo de lo del Vaticano II, se empiezan a dar las normas para regular las elecciones a las juntas de gobierno, porque es que antes la gente se eternizaba en los puestos de junta de gobierno, es que había gente que llevaba 20 años de hermano mayor, ¿no? Entonces ahora se ponen unos periodos, unos plazos, también se decreta la igualdad de todos los hermanos dentro de las hermandades, cosa que antes no era así. Y bueno, ahí empiezan a haber cosas tan curiosas como la prohibición de marcha, ¿no? Ya en el año 74 se prohíben campanilleros, pero es que en el año, me parece que 80, se prohíbe Alma de Dios y los xilófonos. Los xilófonos. O sea, las prohibiciones de marcha. Las prohibiciones, todo esto ocurre durante este momento de la transición, ¿no? Y después quería decir que hubo durante la transición, que a mí me llama la atención, 2 Semanas Santas que fueron realmente caóticas, ¿no? Una fue la del año 78, que coincidió con la huelga de la hostelería, que eso fue tremendo, porque además hubo una cierta dejación por parte de la policía municipal. Ya el último ayuntamiento franquista, que se las veía venir, no puso demasiado celo, y fue la Semana Santa de los carritos vendiendo salchicha y lechuga, una cosa increíble. Sí, pero aquello fue una proliferación bestial. Cerraron todos los bares. Porque cerró todo, además no había ni donde hacer las necesidades fisiológicas. No había servicio por ningún sitio. Efectivamente. Y después, en el año 79, fue también otra Semana Santa un poco caótica, porque ya, es así, a los 5 días de esa Semana Santa fue cuando se constituye el primer ayuntamiento democrático, ¿no? Entonces hubo un bombardeo grande por parte de los medios de comunicación, del miedo que decíamos antes, de qué va a pasar, esto a ver si van a llegar y se van a cargar la Semana Santa. Y el ayuntamiento saliente, que era el último del franquismo, ahí sí que hizo dejación y hubo falta de policías municipales. Fue también una Semana Santa bastante caótica. La que se va a incorporar también en esta época a la Semana Santa va a ser los servitas, y la resurrección, con su polémica, por cierto, ¿no? Porque es que la resurrección empieza, ¿no? Esta hermandad parte por parte de alumnos del Colegio de la Salle, gente del grupo joven de la Hermandad de la Macarena, y entonces empieza con la idea, ¿no? De, bueno, puede ser una hermandad de gloria, pero también pronto está el germen y la idea de ser una hermandad de penitencia. Hubo gente bastante en contra, como sigue estando en la actualidad, por cierto, ¿no? De que esta hermandad fuera hermandad de penitencia. Cuando se termina aprobando,
el cardenal Bueno Monreal le da el título de el carácter de hermandad de penitencia, de gloria y sacramental también. Y por cierto, al hilo de lo que dice Manuel Jesús sobre lo que es el patrimonio y las cofradías, ¿no? Como precisamente esta hermandad muestra un gran interés desde el primer momento para sentarse en la iglesia de Santa Marina. De hecho, la vocación de la Virgen Aurora en recuerdo a una imagen que se veneró allí hasta su pérdida en el año 1936. Y aparte, el darle vida a aquel barrio que en ese momento, en el momento de mi niñez, estaba pasando sus horas más bajas y una parte del centro que con unos problemas relacionados con el abandono y la drogadicción que eran absolutamente tremendos. Hay un mapa geográfico, yo creo que muy interesante de esa época, y se ve en las fotografías, pues por ejemplo la fotografía de Jesús Martín Cartaya, o en la fotografía incluso de fotógrafos extranjeros como Joseph Kudelka, que nos muestran una Sevilla muy cutre. Sí. Muy abandonada, llena de derribos, llena de los últimos grandes derribos que se hicieron en la ciudad. Sí, pensemos que en los 70 también se hace, claro, el Teatro San Fernando se derriba a comienzos de los 70. Y hay derribos hasta la propia Plaza de la Campana. Hay una foto icónica, por ejemplo, de esa entrada de la Mortaja en la Campana, y se está derribando el edificio de la esquina, ¿no? Entonces era una estética muy decadente. Había barrios que se evitaban. Se evitaba la Alameda, sí, pero no solo la Alameda, sino el sector del Pumarejo, el sector de San Luis, todo el sector de San Julián, porque eran años que estaban muy relacionados con todo lo que fue el fenómeno de las drogas, la drogadicción, el tirón callejero. Cuando se hacen las crónicas de la Semana Santa de los años 70 hasta el 80 y poco, había todos los días un dato que se daba, y era el número de tirones, de robos por el procedimiento de tirón que se hacían, y luego se contaba el número de las cofradías. Es decir, había una crónica ahí, una especie de mezcla entre páginas de sucesos y las cofradías al mismo tiempo, de forma que cualquier visión de esa Semana Santa es una visión en un paisaje que muchas veces es un paisaje hosco. Ejemplo muy claro, pues la foto que hace en el año 1973 Joseph Kudelka, que vino en varias ocasiones a la Semana Santa de Sevilla. ¿Esa es la de los gitanos? La de los gitanos, la famosa foto de los gitanos, la Avenida de la que aparece por la Avenida de la Constitución. Fue uno de esos días de retraso, porque la Semana Santa ya en la madrugada aquello no funcionaba, se hicieron varios experimentos y aquello no funcionaba, y acumuló un retraso espectacular que conllevó que cuando la Hermandad de los Gitanos pasó por la Avenida de la Constitución no había ni silla, y lo que había era simplemente basuras. No nos llevemos las manos a la cabeza, eso existía hace 50 años, ¿sí? Ahora que nos llevamos las manos a la cabeza con la suciedad que hay en las calles. Entonces se ve un espectáculo dantesco, porque es la cofradía que avanza sola, con una sensación además de ir corriendo entre basuras y sin ningún tipo de público. Esa era la realidad de los años 70. Y te tienes que dar cuenta lo que has dicho del paisaje. Es que nosotros hemos conocido en pleno centro de la ciudad, como era la Plaza de la Encarnación, un gran solar, claro, un derribo enorme, y las vallas y las cofradías pasando por allí. Es que, por ejemplo... Y la rata como gato. Sí, exactamente. Y vuelvo yo a mi sector, Feria San Luis, en la Plaza de Calderón de la Barca, frente por frente de el mercado, que hoy está ese maravilloso palacio, hoy antes también estaba, de los marqueses de la Algaba, pero yo lo conocí, que aquello era un corral de vecinos cerrado, pero después recuerdo cuando aquello se apuntaló, estuvo una barbaridad de años apuntalados que ni para la Expo siquiera fue. Es decir, había incluso, había horas, yo recuerdo a mi abuelo decir... tienes que venir a tal hora porque las calles están muy solas, y te hablo ya de los 90, De los 90. Sí. Y te hablo ya de los 90, fíjate de lo que te estoy hablando. Es más, para la Expo, y me estoy ahora adelantando un poco, ¿no? Pero se llegaron a pintar derribos, porque es que lo que hoy es el centro de Sevilla llegó a estar tremendamente abandonado. Que por cierto, la transición, ¿cuándo terminaría? Lo que hemos dicho en el 82. Cuando llega el PSOE al poder. Sí. Había otro espacio también muy degradado, que hoy es un sitio muy turístico y muy idóneo, que es en la plazuela de Santana, en Triana. Aquella zona era tremenda también. De hecho, en aquellos años se instala la comisaría de policía en la calle Betty. Bueno, y las vírgenes enjolladas, disculpad que os interrumpa, es que estoy viendo imágenes. Pero esas imágenes son que más son muy antiguas. Las vírgenes y la estética de la Semana Santa de los 70 intenta seguir el postconcilio, y lo que cae es en una especie de ramplonería donde desaparecen las túnicas bordadas prácticamente, y
donde se opta por esa idea. Esto es la transición, ¿no? En la transición, no, las imágenes que estamos viendo son imágenes del nacionalcatolicismo, sin duda. Eso es de los años 50, por ahí, eso son años 50, y eso es el reflejo de esas crónicas solemnes que daba el nodo con voz engolada y tal, en las cuales se habla de el catolicismo acendrado en la mentalidad española y tal. No, la transición es una crisis absoluta en la cual las cofradías no encontraban su sitio, porque ni las admitía la Iglesia institución, ni las admitía, buena parte de las corrientes sociales nuevas. Es decir, en la transición tienen que convivir las cofradías con los carteles del cine de destape, con los grafitis pintados en la Iglesia del Salvador, con los grafitis pidiendo amnistía, con los grafitis de la ultraderecha y de la ultraizquierda del momento. Es decir, había una foto de Antoñito Procesiones que estábamos viendo antes, donde se ve al fondo que lo que hay es un mitin de Blas Piñar, de Fuerza Nueva, alentando, pues poco menos que a la violencia que se ejercía en las calles. Y con eso conviven las cofradías. Y lo que yo he contado antes he contado esa anécdota fuera de cámara. Uno de mis primeros recuerdos de la Semana Santa es ver salir San Isidoro de la Anunciación, fíjate de lo que yo te estoy hablando, y estaba detrás del teatro Álvarez Quintero. Y entonces estaba el espectáculo en el cual estaba Viviana Fernández y Miguel Caicedo, y ponía Una noche con Vivi Andersen. Entonces, un cartel, destape total. Qué maravilla. Destape, hombre. Es que es el maestro. Lo siento, es que es el maestro. Perdonadme, mirad esas imágenes de Antonio Burgo delante del Arco de la Macarena. Ese era el Arco de la Macarena. Exacto. Absolutamente decadente, lleno de desconchones. Y esos coches que los vemos tan antiguos hoy día es lo que había por las calles y aparcados. Eso es antiguo. Esto es anterior, veíamos cofradías con los coches aparcados en las aceras sin ningún problema. 1920. Y por cierto, Escudero, ¿qué imágenes, qué hermandades vuelven a salir, se reincorporan a la Semana Santa? ¿Qué encontramos en la transición como novedad? Hombre, como novedad empieza a salir el Resucitado en el año 73, sale también la C, que deja de ser una hermandad que procesiona por su barrio. Los Servitas me parece que eso también empiezan a procesionar, 72, que es un hito ya en la Semana Santa, un clásico, pero que entonces no salía. Y casi fue una sorpresa para la mayoría de los sevillanos encontrarse el Sábado Santo con los Servitas, ¿no? Además, los Servitas fue algo totalmente, como diría yo, fue, a ver cómo te digo yo la palabra, fue algo totalmente extraño dentro de la época dentro de lo que era la estética de los 70, porque de repente aparece una cofradía de negro, esta cofradía de negro con un grupo de Montes de Oca y con una vocación y con un claro plan de ser lo que hoy es actualmente la Hermandad de los Servitas. O sea que es una cosa bastante curiosa en esa época. Otra cosa, no debemos olvidarnos Escudero y Juan Pedro. Que en esta época, en el año 75, empieza a salir Jesús Despujado, que fue, como sabemos, prácticamente quedó disuelta en el año 42, y que salía de San Bartolomé. Coincidía su salida de San Bartolomé con la Hermandad de las Aguas, y este es un periodo donde también se producen cambios de sede. Por ejemplo, las Aguas cambian de sede. ¿De dónde a dónde? Las Aguas cambian de sede de San Bartolomé a la Capilla del Rosario de la calle 2 de Mayo. Los Javieres. Y los Javieres cambian de sede. ¿De dónde a dónde? La Cena cambia de la Misericordia. La Misericordia a los Escolapes o los terceros. ¿Los Javieres de dónde a dónde va? De la Compañía de Jesús, de la sede de Jesús del Gran Poder, Sagrado Corazón, a la iglesia de Unión Santorum. Y ahora de nuevo se revierte el cambio. Claro, ese es el tema que hablamos el otro día, que vuelven al sitio donde se fundaron. Claro. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Es que así también entiendo, los estudiantes seguían por aquel entonces en la Anunciación, o ya se habían ido. No, ya estaba la universidad. ¿En qué año llegan a la universidad? En los 66 o por ahí. Yo recuerdo cuando yo empecé la carrera ya estaba allí. Sí. Ahí hubo una cascada en los años 60 de cambios de sede. Eso sí, en los 80, esos colores. Sí, que fue cuando la cigarrera se marcha a la fábrica de tabaco a Los Remedios, su sitio lo ocupa los estudiantes en la fábrica de tabaco, y el Valle se va posteriormente a la Anunciación. O sea, fue un triple cambio de sede. Y también en aquella época, por ejemplo, cuando el Gran Poder se va a la Basílica, mi Hermandad del Dulce Nombre se va a San Lorenzo. Pero en la época esta de los años 70, aparte de las hermandades que habéis enumerado, también la Estrella es cuando se va definitivamente de San Jacinto
y construye la capilla en lo que había sido su casa de hermandad. También hubo recuperaciones de imágenes que eran titulares de hermandades y hasta entonces pues habían permanecido un largo periodo sin salir. El Cristo de la Humildad y Paciencia vuelve a salir en 1973, creo recordar, igual que la Virgen del Buen Fin, de la Hermandad de la Lanzada. Sí, que estrena el paso de palio también en aquel mismo año, al año 73. El 73. Luego también entiendo que llegan los titulares de San Gonzalo, ¿no? Exactamente. La nueva Virgen del otro dato Patrocinio importante también, que no se nos debe de escapar es que en aquellos años se cierra el puente de Triana y las cofradías de Triana no acceden al centro de Sevilla porque el puente estaba cerrado por obras y tienen que ir por el tapón de Chapina. Lo que ahora es el puente del Patrocinio, pues ya había un tapón que se llamaba Chapina, que había un polideportivo, había un parque, y van por ahí. Y luego a la vuelta, pues la mayoría retornaban por el puente de San Telmo. Y por cierto, antes de terminar, ¿qué pasa con las glorias, Jesús, en este tiempo? Porque entiendo que ahí es cuando comienza, desgraciadamente, el declive definitivo, ¿no? Hemos hablado al principio de cómo el centro se despuebla y cómo la riada hizo bastantes estragos. Y la gente son trasladadas desde los corrales de vecinos a los nuevos pisos y que están en las nuevas barriadas. Las hermandades de gloria son algo tremendamente parroquial y que las componen personas de esos mismos barrios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la muerte de esos barrios vamos a ver una barbaridad de hermandades de gloria que van a dejar de salir. Por ejemplo, fíjate tú cómo en ese momento la Virgen de las Nieves no salía, que es una de las glorias que nos gusta tanto, no salía. La Virgen de Rosario de San Vicente no salía. La Pastora de Santa Marina salía intermitentemente, puesto que llevaba desde el año 36 fuera de su sede, y como eso podemos seguir continuando. Y son los años... La enfermera no salía, otra que le costaba la misma vida era la Virgen de Rosario del 12 de mayo, y sin embargo son los años en los cuales se producen esos matrimonios de conveniencia, es decir, han decaído también muchísimo las sacramentales. Entonces las hermandades de penitencia están viendo que hay algunas que tienen sede propia, capilla propia y patrimonio propio, que es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en las aguas, ¿no? Y entonces hacen ese matrimonio de conveniencia. Es que el maestro, matrimonio de conveniencia, bueno, es que es brutal, ¿eh? A lo que voy, chiquillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las sacramentales les pasa lo mismo. Hay sacramentales que se quedan con 2, 3, 4 hermanos. Cuando la Hermandad de la Exaltación se hace cargo de la Hermandad Sacramental de Santa Catalina, es que apenas quedaban hermanos. O sea que fue la despoblación del centro, algo que era tremendamente parroquial y tremendamente del barrio. En el momento que eso se despuebla, se viene abajo también. ¿Qué más para concluir la transición? Yo incidiría... Que dura 10 años más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Yo incidiría que es la época, porque no hemos hablado muy poco, de una cosa que hoy día todos la valoramos muchísimo, que es el tema de las bandas. En el año 80 es cuando surge Cigarrera, cuando surge Tres Caídas, en el año 79 se funda la de la Lanzada, que es un poco la que sirve de estímulo para todo. Es decir, que en este campo hay un gran revulsivo, ¿no? Esto es muy importante. Y también decir cómo prende rápidamente el tema de los hermanos costaleros, ¿no? La segunda que lo saca al poco tiempo es El Amor, la tercera es El Gran Poder, y a partir de ahí ya se produce la eclosión de los hermanos costaleros en todas las hermandades. Yo creo que son dos hechos muy importantes dentro de las cofradías en esta época. Y también diría yo que en la Semana Santa del 80, que es la primera que se hace con un ayuntamiento democrático, es la que sirve para asentar los miedos, para escapar los miedos, para ver que no va a pasar nada nuevo, para ver cómo las masas vuelven a las cofradías, porque hubo una época que realmente en los años 60 estaban muy solas las cofradías y principios de los 70, y yo creo que una cosa que igual que el 82 es el culmen religioso, el culmen en este sentido de la relación entre ayuntamiento, política y cofradía es la concesión en el año 81 de la medalla de la ciudad al Consejo de Cofradía en la persona de José Sánchez Dubé, ¿no? Creo que eso, digamos, que es un poco la pipa de la paz, digamos, vamos a llamarlo así, ¿no? Entre la cofradía y la política nueva, ¿no? Hay un último detalle, pero esa fusión de cómo las cofradías se acaban pegando al poder se da en el año 80 y se da en el año 81 porque viene a Sevilla el presidente del gobierno, que es Leopoldo Calvo Sotelo. De una forma que hoy no entenderíamos. Leopoldo Calvo Sotelo llega a Sevilla y se va de Sevilla en su coche particular, porque entonces se viajaba así. Y a Leopoldo Calvo Sotelo
presidente del gobierno español, en la entrada del Baratillo, si mal no recuerdo, le cantan una saeta pidiéndole a las imágenes titulares por los buenos logros del gobierno. Es decir, eso hoy sería impensable. Ahí se ha producido el definitivo vuelco, el definitivo acercamiento de las cofradías al nuevo sistema. Es decir, las cofradías, si es un amparo el que busquen, es el amparo del poder. Y rápidamente, entonces se decía aquello de camisa nueva, chaqueta vieja o algo así, o de camisa vieja, chaqueta nueva. Las cofradías se ponen la chaqueta del nuevo perfil democrático y pasan a otro tipo de cuestiones. Y hay una última apreciación, no me gustaría dejar de hacerla. La transición fue muy nefasta para el patrimonio en sí de las imágenes titulares, porque se experimentó en demasiadas ocasiones, primero con dejar las imágenes, que algunas prácticamente no se tocaban, y se acumuló esa suciedad que luego se parangonó tanto, que no era otra cosa que la veneración de la suciedad, y se optó por caminos experimentales, he mencionado antes a Pela del Espino, a la hora de hacer restauraciones que fueron muy dañinas, como fueron muy dañinas también las estéticas desde el clavel ese largo que se ponía disperso, los pinchitos de claveles, ¿Se puede definir esa estética como el empobrecimiento estético? Bueno, era cercano a lo que era la propia calle. Ten en cuenta que la estética de la época... Claro, la estética de la época era la de las películas del Hoy de la Iglesia, de Perros Callejeros, del Vaquilla, etcétera. Entonces esa era la estética que absorbió también la Semana Santa. Mira, hay una foto que te lo dice todo, ¿vale? Venga, dime. De hace, del año 74... cuando los estudiantes, está ahí en tu libro precisamente, se ve la Virgen de la angustia de los estudiantes saliendo de la Anunciación con unas esquinas como las de la Esperanza de Triana. Qué bueno. Pues señoras y señores, aquí termina este repaso desde los años 30 que comenzamos con la Segunda República hasta los años 70. Hemos analizado 3 periodos diferentes históricos. De esta forma nos ha servido también para hablar del siglo XX en la Semana Santa de Sevilla. Para mí es un honor y un placer escucharle, en primer lugar porque uno se da cuenta que aprende y que no sabe absolutamente nada en comparación con todos estos señores, sobre todo en segundo lugar porque aquí no solo hablamos de cofradías, han visto ustedes que sobre todo también hemos conocido la historia de la ciudad y el contexto político de la época, y estoy convencido que uno se va a la cama no solo con conocimientos cofrades, sino también culturales, políticos y actuales, ¿no? Vamos a ver, llega el momento publicity. Comenzamos con el quién es quién. Pero es un quién es quién de personas cofrades. ¿De qué crees que puede ser el quién? Ay, no lo sé, porque si un quién es quién de personas cofrades sería divertidísimo. Tú imagínate una foto mía. Bueno, ahí. Por ahora es un quién es quién de imágenes titulares e imágenes secundarias. Entonces vamos a jugar. Voy a levantar una casilla y voy a describir, a ver si adivináis el titular cristífero que sale antes del miércoles santo. ¿Y quién es que? Es que esto es mi sueño. ¿Quién es que? Que está atribuido a Pedro Roldán. No sé si está certificado o está atribuido. Esto de la misericordia de Santa Cruz. ¡Ole! ¡Un aplauso! Claro. Aquí está, aquí lo tenemos. Iba a decir por último y que sufrió una restauración bastante importante hace ya algunos años. Pues efectivamente este es el quién es quién de nuestros amigos de Arte Cañete, segundo juego que aquí presentamos, y nada, está disponible en su página web que pueden leer en el banner de este programa, www.artecañete.es. Aquí tienen además 2 tipos diferentes de quién es quién. Por cierto, Jesús Romanov, cuéntame el tuyo. ¿El mío cuál es? El de Iván Peluquero, lo mejor para tu pelo, famoso en el mundo entero, solo para caballeros, por cierto, también para hacer las barbas, para dejarnos monos, para hacernos unos peeling, para todo eso, Iván Peluquero. Y por cierto, señoras y señores, también tenemos que ir a Matacandela, tu taberna cofrade en el corazón del Arenal. Ahora que hace buen tiempo de nuevo, disfruten el fin de semana para asistir a la taberna de nuestros queridos amigos. Ya es tu taberna cofrade en Sevilla y pueden disfrutar allí de una gastronomía típica sevillana y que sobre todo está contextualizada con un ambiente totalmente cofrade. Además, Jesús, parezco ya la bruja Lola. En vez de sacar un poco sí. En vez de sacar una escoba, saca un cepillazo. Un cepillazo de implant, para de implant. El maestro. Pero dame esto.
Vamos a ver, para The Implant, para que tu sonrisa sea como la de Concha Velasco o como la de Nati Mistral cantando tabaco y cerillas, The Implant. Toma ya, muchas gracias, Jesús Romano. Por cierto, a los nuevos invitados que se estrenan esta temporada, Juan Pedro Recio, unas varitas de incienso de Palacio de Incienso. Pues a casa. Muchas gracias. Manuel Jesús Roldán, te doy una varita Muchas y tú me das el libro. Hombre, usted es un abusón. Una santa de la transición, tercera edición. Pues muchísimas gracias. Y por cierto, importante, el 22 de marzo y el 5 de abril de 2025, lo tengo apuntado ya aquí en mi agenda, a partir de las 9:30 de la noche en el Teatro Paté pueden disfrutar de la función de teatro, de la comedia de nuestros queridos amigos Alberto Maldonado y compañía y asociados, Derby de Ramos. Yo fui este año y la verdad que me lo pasé genial porque sobre todo creo que hay veces que la vida nos la tomamos muy en serio y yo creo que la vida es más fácil de lo que parece y ellos hacen posible que nos riamos, ¿no? Y en este mundo de tanta polarización es importante reírse, además mezclando dos temas tan delicados como es el fútbol y las cofradías, el Sevilla, el Betis y las hermandades. San Gonzalo creo que es de la que era el protagonista. Pues yo creo que es importante reírse, pasar un buen tiempo, desconectar, y lo repito que lo tengo aquí en mi agenda, 22 de marzo y 5 de abril de 2025 a las 9:30 en el Teatro Paté, en la calle Cuna, tienen la función de teatro totalmente cómica de los queridos amigos de Derby de Ramos. Y ahora sí, yo creo que ya lo tengo. Es una maravilla, pero Jesús. Yo lo quiero con personaje. Yo lo quiero con personaje. Es que tenemos pero Manuel Jesús, atento, Yo estoy muy preocupado. Es que, mira, te voy a. Esto. Ni transición ni nada. El cepillo para. El cepillo, para cepillarme los. Sí, no le voy a hacer a usted un gesto. Tu libro, que este sí me lo quedo yo. Matacandela para irte entonado a casa. Uy, por Dios. Hay una. Mira, ¿sabes, Manuel? La varita de incienso. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Míralo. Míralo. Manuel, hay un esquema de Martes y 13 maravilloso del homenaje a Lola Flores. Que cada uno le va dejando una cosa, por eso me estoy acordando ahora mismo. Bueno, enfoquen un segundo al señor. Y a la Virgen. Le tienes que dar una mochila para llevarse todo esto. Totalmente. Bueno. Pues te va acompañadito a casa, ¿eh? Al final tiene su cosa. Con una maletita, una bolsita. Sin corbata, pero con todos estos. Hombre, como cuando más cargado que cuando va a una cofradía, da una charla y te dan todas las cosas. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Hemos hablado de la transición y un periodista clave en la transición fue el querido y recordado José Luis Garrido Bustamante, que fue uno de los protagonistas de las retransmisiones cofrades en esa época, en la transición, en la posguerra, en los últimos años de los 90, de inicios del siglo XXI, y que ha sido un maestro para tantas personas, ¿no? Les digo cada semana que tengan la amabilidad de ser felices, y yo estoy convencido que el maestro ha sido muy feliz, que ha sido una persona que se ha ido llena al otro mundo, y bueno, a partir de hoy comienza una nueva era sin él, pero con todos los conocimientos que nos ha dejado a sus familiares, a sus seres queridos y sobre todo a tantos y a tantos alumnos que ha tenido. Así que voy a seguir su consejo, espero que todos ustedes también tengan la amabilidad de ser felices como la tuvo José Luis Garrido Bustamante durante sus 90 años de vida. Muy buenas noches.